En mi camino se han cruzado las mitocondrias y he friqueado un poquito sobre ellas, ¿eh? Y la verdad que lo que he encontrado me ha hecho decir, wow, ¿vale? Para empezar, las mitocondrias es un órgano que tenemos dentro, que como bien hemos dicho, tenemos que entenderlo como que son nuestras centrales energéticas. Ahí es donde surge la magia. Y luego también se relaciona mucho con salud, porque al final una disfunción mitocondrial se relaciona con muchos tipos de problemas patológicos a nivel celular. Y lo más curioso y lo más bonito para mí es que todas las mitocondrias tienen la genética ¿de quién? De tu madre. ¡Ostras! Eso es precioso. La flexibilidad metabólica al final no es nada más que la capacidad que tiene nuestro cuerpo para cambiar de sustratos energéticos en función de la demanda que yo tengo. Va a tener más flexibilidad metabólica a nivel de oxidación de sustratos un deportista de resistencia. Yo, por ejemplo, los mayores niveles los he visto en ciclistas oxidando 1 gramo y pico minutos, una auténtica barbaridad. Vale. La dieta keto se puso muy de moda. Lo que vas a hacer es vas a potenciar a nivel enzimático, a nivel de rutas, a nivel de señalización, toda la parte de oxidación de grasas. Perfecto. A nivel de deportista de élite, ¿esto tendría sentido? En el caso de la CTN3 lo que ocurre es que los que tienen uno de los polimorfismos generan una proteína en las fibras rápidas. Si tú tienes este gen, lo que se expresaba era deportistas más rápidos que saltaban más, etc. Pero estábamos solo midiendo un gen. La fatiga como tal, tenemos diferentes autores, hay algún italiano que habla en 1915 de que la fatiga es una de las cosas más perfeccionadas y maravillosas que tiene el cuerpo humano. La pesinefrina llegó a mi vida. El lactato durante muchísimos años ha sido catalogado como el malo de la película. Sí, hay un paper que se llama Fails of Run, os habla de amigo o enemigo, lactato, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Para mí es un auténtico honor y todo lo que sea compartir con la gente y sobre todo en este ámbito. Y viniendo los dos del atletismo, pues vamos, espectacular. Vamos a disfrutar la mañanita y esperemos que le guste y que aprenda mucho la gente. Viniendo de ti seguro que les va a gustar porque sé que viene además con muchas ganas de aportar muchísimo valor. Jorge, lo primero que quiero saber es cómo empieza en el mundillo del atletismo y cómo coincide esto también con el mundo de la investigación, ¿no? Yo creo que como todos cuando éramos pequeños, al final, si destacabas en el colegio, el profesor de educación física te incitaba a ir a ciertos deportes. En mi caso, pues era un entrenador de atletismo en Moratalaz y me incitó pues a probar allí en Moratalaz. Pues ya ni me recuerdo porque era muy pequeño, pero imagino que sería con 8 o 9 años, lo típico, y empecé a ir a hacer atletismo. Lo único que sí que es verdad que los entrenamientos en aquella época no están tan enfocados en la parte lúdica y a los 4 años o así, pues lo típico que mamá, papá, quiero probar otra cosa, esto no me gusta, cuando en verdad a mí siempre me ha encantado correr y me encantaba correr y demás. Entonces, ¿qué ocurrió? En esa época pues empecé a hacer otros deportes hasta que cuando entré en la universidad a hacer ciencia del deporte volví a tocar el atletismo. Y entonces cuando volví a tocar el atletismo dije, joder, me removió por dentro otro poquito, ¿no? Y dije, venga, vamos a dar una segunda oportunidad. Y dije, cuando termine el grado, voy a volver, a ver qué tal estamos. ¿Qué ocurre? Que durante todo ese tiempo, pues al final te vas formando como persona, vas teniendo más backup, vas desarrollándote a nivel coordinativo en otros deportes, pues hice natación. Durante el grado tocas todos los deportes, competí en tenis también, nunca dejé de correr, me puse fuerte en el gimnasio en aquella época y cuando terminé el grado dije, venga, ¿dónde voy? Por donde lo dejé. Volví a Moratalaz y empecé a entrenar allí. Y sorprendentemente, pues bueno, probé desde el 200 hasta el 800 porque no sabía qué quería hacer exactamente, sabía que esa parte de velocidad me gustaba mucho. Y lo que ocurrió es que en una liga se fastidió el 4 vallista y por lo típico, ¿a quién le toca? Pues al del 4, ¿no? Y entonces hice el 400 vallas en aquella liga nacional. Hice 55 algo sin entrenar vallas. En tu primer 4 vallas. En el primer 4 vallas. Cuando terminé la carrera me dijeron, Jorge, no sé si sabes la marca que acabas de hacer. Y dije, pues no sé, yo corrí como he podido a tope y ya está. Y dice, bueno, pues para empezar es mínima para el Campeonato de España universitario y está bastante bien. O sea, corrí en 55 el primer 4 vallas y bueno, y a partir de ahí Susana estaba en el CAR con justamente un entrenador de vallas específico y dije, bueno, vamos a dar una oportunidad a esta parte de las vallas que además me parece muy interesante. Siempre me han gustado los retos difíciles. ¿Susana quién es? Susana Alonso Domínguez, que en esa época hacía vallas, vallas cortas, que bueno, una de las mejores de España que mi pareja, mi compañera de vida y de camino en este aspecto. Y claro, me dijo, bueno, pues si quieres entrenar con alguien, pues qué mejor que con un entrenador específico de vallas. Y entonces hablamos con su entrenador a ver si me aceptaba. Y efectivamente dijo, vente a probar un día y vemos. Y en aquella época estamos hablando que yo estaba haciendo el máster, estaba terminando el máster, un máster de investigación. Yo hice ciencia del deporte, máster de investigación y luego encadené con la tesis. En aquella época estaba con el máster tesis, para que nos situemos. Empieza a compaginar el deporte para intentar ir a un campeonato de España a hacer lo mejor posible. Eso con es. que a nivel de divulgación, a nivel de investigación, ¿qué empiezas a hacer? ¿Cómo empieza ahí tu carrera profesional? En aquella época me concedieron una beca de investigación de 3 años europea.
y me suponía estar en el laboratorio metido a tope con la tesis doctoral. ¿Y qué ocurrió con mi rendimiento? Bueno, conseguí ciertos dos añitos de rendimiento, pero luego en cuanto empecé a trabajar a tope en el laboratorio... Cayó, ¿no? Cayó en picado. Y me acuerdo de llegar a entrenamientos y quedarme dormido en el banquillo ahí en el CAR. Venía a despertarme el de la puerta. Reventado, ¿no? Reventado. Porque también eras profe de la universidad, además de estar investigando, ¿o no coincidió? Disfruté de varias becas y entonces cada una de las becas estas tienen como diferentes perfiles. Tienes perfiles que son únicamente de investigación, pero luego hay unas muy buenas, por ejemplo esta de investigación europea, que fue la que conseguí al final de la tesis doctoral. En lo que consiste es que te permite también dar un poquito de docencia. Entonces eso está muy bien porque te permite complementar el currículum de profesor e investigador con la parte de docencia y con la parte de investigación, que es el problema normalmente que se encuentran los jóvenes investigadores en España, porque cuando quieres hacer a la universidad te piden docencia. Y entonces, ostras, si nunca te he dado docencia, si me la pides siempre, o sea, ¿dónde está el punto en el que yo empiezo a impartir esa docencia? Gana el currículum. Vale. Pues estas becas están muy bien para justamente esa parte. Y enfocándolo con el rendimiento, para allá que nos fuimos a Serraima 2017, ¿no fue? Joder, si es que tengo una memoria, madre mía, sí, Serraima 2017 fue. Donde cayó el rayo, ¿no? Donde cayó el rayo, lo tengo grabado. ¿Lo tienes grabado? Está grabado el rayo, sí, lo tengo. ¿Tienes por ahí el vídeo que lo juntemos? Sí, lo tengo en Instagram. En Instagram tengo un vídeo hecho de la carrera con... Vale, pues luego lo vamos a juntar. El rayo cayó en el 200 cuando están saliendo creo que las chicas, pero está el vídeo porque alguien grabó justamente el rayo en la salida. Y se empezó a mover por allí y lo tenemos. Vale, ¿a qué edad empiezas a dar clase en la universidad también? Que eso creo que es interesante. Sí, es interesante. La verdad que la primera clase que di en la universidad fue con 21 años, porque soy de diciembre. Tuve la fortuna, que estoy muy agradecido de tener para mí uno de los mejores mentores que he tenido y sigo teniendo, que es Juan del Coso. Sigo acompañando camino con él. Para que no le conozcas, es una figura, una referencia a nivel mundial en fisiología del ejercicio. Me cogió, pues ya os digo, con 17 años en la carrera, me dio fisiología en segundo o tercero, o sea, con 18 19 años le conocí. Ahí es cuando conocí la investigación, porque él hacía investigación y yo no sabía ni lo que era. Y yo siempre he dudado mucho de los profesores, he dudado mucho de la gente a nivel del conocimiento, de cómo lo comparten, ¿no? Esa parte crítica de decir, joder, este profesor que trae aquí el sesgo de autoridad, lo que me dice y me lo tengo que creer solo por el sesgo de autoridad. Bueno. Y siempre dudaba de todo. Y yo llegaba a los libros y decía, vale, ahora sí. Y claro, cuando a mí me presenta Juan del Coso en el laboratorio de fisiología, ya no es un profesor enseñándomelo, no es un libro, sino es de donde salen los libros, ¿no? De esas máquinas que están perfectamente calibradas y que tienen más acceso a la realidad que nosotros y a la verdad absoluta que está aquí intrínseca en nuestro ambiente. Y claro, no hay opción, o sea, eso es lo que hay. ¿Qué máquina había en el laboratorio? Había un analizador de gases. El analizador de gases pues es una máquina que analiza el oxígeno que tu cuerpo absorbe y el dióxido de carbono que produce. Y luego también mide la parte ventilatoria, frecuencia cardíaca y alguna variable más. Y de ahí deriva todo. Y entonces estás analizando en tiempo real cómo se comporta el cuerpo a nivel ventilatorio, metabólico, cardiovascular, etcétera, etcétera. Y es muy interesante y estás viendo en tiempo real cómo funciona ese cuerpo, qué sustratos energéticos se está utilizando y demás. Y cuando Juan me lo enseñó y me explicó fue como, wow, esto es lo que yo quiero, ¿no? Esto es lo que a mí me atrae. Ahí tuviste claro que estudiar, investigar era tu pasión, ¿no? Sí, en verdad una de mis paraqués es el aprender. ¿Vale? Uno de mis paraqués es el aprender. Me encanta aprender de casi cualquier campo. De hecho, en verano le cambié la tarima a la casa. Tocó aprender de carpintería, de albañilería y me encanta aprender en muchos aspectos de mi vida. Y el que más pasión me genera pues es al final las ciencias del deporte, que pues bueno, es lo que siempre me ha movido, lo que siempre me ha dado vida, lo que siempre me ha salvado también, y de manera indirecta también me siento en deuda con ello. Para poner en contexto a todos los que nos están viendo de todo lo que has estudiado, tienes más de 50 estudios de investigación en revistas de alto impacto, ¿no? Sí que tengo ciertas líneas muy marcadas de investigación en suplementación deportiva, por ejemplo, de testear suplementos deportivos. ¿Cómo cuál? Pues creatina, pesinefrina, cafeína, betalanina, nitratos, o sea, todo lo que son productos con evidencia, que hablaremos también de eso, los testeamos a nivel de rendimiento y de salud, y luego la parte de entrenamiento también me gusta mucho. Ahora estoy entrando en líneas de entender más en profundidad los asuntos a nivel un poquito más reduccionista, pero es de donde parte todo, que es a nivel molecular. Tenemos un laboratorio molecular de cultivos en la universidad y entonces estoy colaborando también con ellos. Y entonces es muy interesante esa parte de entender también a nivel molecular de dónde sale todo. Seguro que la gente está escuchando MPK, mTOR, toda la parte de inflamación, la parte de genética también he tocado un poquito la parte de genética. O sea que al final
de todo. Dietas basadas en plantas también he colaborado con Miguel, que en redes es Nutriconciencia. La parte de colaborar pues a nivel multifactorial es muy interesante porque cada uno desde su perspectiva pues intentamos abordar una misma problemática y al final estamos muy sesgados. Y entonces cuanto más visión o más amplia sea la visión de diferentes campos, pues mucho mejor. Hay un proyecto muy bonito que estamos trabajando de cáncer de mama. Tenemos cultivos de tumores y lo que estamos haciendo es hacer a mujeres sanas que hagan ejercicio de diferente índole, resistencia, fuerza o HIIT. En este caso HIIT estamos sacando ahora mismo en este momento y sacamos sangre. Después de pegarles una buena paliza para que generen muchas citoquinas en el cuerpo, sacamos sangre y con esos sueros condicionados lo que hacemos es regar los tumores. Y vemos ahí los marcadores de reducción del tumor, en este caso apoptosis, que es la muerte celular, tiene como muchas fases, pues vemos cómo se comporta el tumor y estamos viendo cosas muy interesantes. Hemos hecho las primeras líneas de investigación. O sea, con la propia sangre rica en citoquina extraída de la mujer que ha hecho deporte, irrigáis un tumor. Pero un tumor hecho de laboratorio, ¿no? No, son tumores que se colabora con hospitales y entonces son tumores reales, tumores reales de hospitales, son proyectos bastante serios, la verdad, porque trabaja mucha gente y también hay dinero metido y en lo que consiste al final, pues tenemos esos hospitales cuando sacan tumores, mandan muestras para investigación, hay que pasar un montón de papeles y luego de ahí lo que hacemos es, pues en función de lo que quieras buscar, diseñas una metodología. En este caso nosotros lo que queremos ver, esta investigación no la lidero yo, la lideran justamente la parte molecular, pero la parte de ejercicio soy yo la persona encargada y lo que queremos ver es si el ejercicio per se pues puede mejorar marcadores tumorales. Es una parte que a mí me explota el cerebro, pero claro, yo estoy acostumbrado a hacer fisiología aplicada y es que ahí puedes jugar a ser Dios. ¿Por qué? Los cultivos musculares, a mí cuando me lo explican y yo lo veo, tú siembras la fibra muscular, siembras fibras musculares, se empiezan a reproducir, se empiezan los miotubos, los mionúcleos a diferenciarse, luego se empieza a diferenciar la fibra muscular y es como una hamburguesa creciendo y digo, ostras, esto no puede ser verdad, fuera ¿no? del contexto del cuerpo humano, un músculo se reproduce con una proliferación así, ¿no? Es como lo que me llama a mí la atención. Efectivamente, eso se reproduce a lo bestia y luego ya cuando está reproducido se pueden hacer un montón de experimentos. Hemos comprado una máquina que lo que se hace es una placa de Petri, las míticas de cuando íbamos al colegio, que son las plaquitas de Petri. Ahí tenemos los cultivos que hay que alimentarlos también. Se les echa un suero pues rico en glucosa, sus aminoácidos. Espectacular, como si fuese... Como si fuese el propio músculo, ¿no? El propio músculo, efectivamente. Y entonces tú ahí le puedes hacer todas las perrerías que quieras. Pues, por ejemplo, en este caso, lo que hemos comprado es una máquina que le pones unos electrodos y entonces tú en la máquina le puedes simular una contracción muscular a esas fibras como un estímulo si fuese de resistencia, de fuerza máxima y analizar los marcadores que se disparan y se activan a nivel molecular. Y entonces así puedes ver si se activa más mTOR o si se activa MPK. Y dentro de esa cascada, pues todas las proteínas que proliferan a nivel del estímulo que se hace. Así es como se avanza para entender el ejercicio, cómo se está avanzando, para que la gente lo entienda. Y luego nosotros lo que vemos es a nivel de fisiología aplicada, pues yo hago este método de entrenamiento, mejoro en estas otras variables, pues por ejemplo, consumo de oxígeno, desplazo mis umbrales, pero todo viene de esto. Si tú no entiendes a nivel fisiológico qué está ocurriendo en el entorno pequeñito, pues al final te queda un poquito de información para entender el contexto más general. Son fractales al final todo. Me gustaría que me definieses qué es una mitocondria. Buen melón. Madre mía, pues las mitocondrias también podríamos tirarnos aquí mucho tiempo, ¿eh? Así brevemente, si tuvieras solo un minuto para... Vale, en mi camino se han cruzado las mitocondrias y he firgueado un poquito sobre ellas, ¿eh? Y la verdad que lo que he encontrado me ha hecho decir, wow. ¿Vale? Para empezar, las mitocondrias es un orgánulo que tenemos dentro, que como bien hemos dicho, tenemos que entenderlo como que son nuestras centrales energéticas. Ahí es donde surge la magia. Y luego también se relaciona mucho con salud, porque al final una disfunción mitocondrial se relaciona con muchos tipos de problemas patológicos a nivel celular. Entonces, cuanta más calidad mitocondrial, mejor a nivel de salud. ¿Ven? Ahora, ¿qué son las mitocondrias? Bueno, es un orgánulo que lo que hace, hemos dicho eso, sacar energía, pero lo que hemos visto que es súper curioso, las últimas investigaciones que he tenido el honor de compartir con los investigadores en alguna jornada, están trabajando en Copenhague y en Suiza y en Chile, gente sobre mitocondria que hace unos avances brutales. Lo que han visto es que, bueno, para empezar, la mitocondria tiene un ADN diferente al del huésped. Digo huésped por decir algo. Eso quiere decir, todas tus células tienen la misma genética. Pues te cogen la mitocondria y la mitocondria tiene una genética totalmente diferente. Y entonces es como, a ver, perdona, ¿Qué pasa aquí, no? Y lo más curioso y lo más bonito para mí es que todas las mitocondrias tienen la genética ¿de quién? De tu madre. ¡Ostras! Eso es precioso. Eso es precioso. Entonces, la genética que tienen las mitocondrias es de tu madre, no es tuya, ¿no? Y esto también te hace reflexionar. ¿Por qué? Porque al principio cuando empezaron a estudiar las mitocondrias, las empezaron a estudiar como si fuesen bacterias.
y se echaban encima de esos investigadores a muerte. Nah, bacterias son un orgánulo más, tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que según se va investigando, no quiero decir que sean bacterias, pero sí tienen cosas muy parecidas a las bacterias. Que seguramente en la parte evolutiva del ser humano como tal fue una simbiosis entre una bacteria o entre diferentes bacterias y que a día de hoy pues seguimos conviviendo juntos. ¿Por qué? Pues porque las mitocondrias también están todas conectadas entre sí por miotubos. Esto la gente no lo entiende, ni no lo sabe. O sea, esto quiere decir que no hay una mitocondria aislada en el tejido muscular, no, sino que están todas conectadas dentro de la misma célula por miotubos. Esto quiere decir que si una mitocondria necesita calcio, ¿se lo va a dar quién? Otra. Otra. Puede ser la más alejada. Están todas conectadas como una colonia. Si tú ves, buscar por ejemplo, si queréis en Google imágenes de bacterias, cómo se comportan, se comportan en colonias por miotubos iguales. Pues el dibujo de una mitocondria, de las mitocondrias dentro realmente, cuando las pigmentan en investigación molecular, es así. Es exactamente igual. Es brutal, te explota la cabeza. Ahora, ¿qué más cosas interesantes? Bueno, pues lo que se ha visto es que en función han cogido tejidos de gente con patología y tejidos de gente sana, y lo que han visto, pues por ejemplo, a nivel muscular, que una persona sana lo que tiene son las mitocondrias más gordas, más grandes. Y no solo eso, sino que las crestas mitocondriales, que es donde ocurre el transporte de electrones dentro de la parte de sacar energía, está más diferenciada, más pintada. ¿Bien? Y entonces lo que se ha visto que un músculo más sano son mitocondrias más gordas, más grandes. ¿Vale? Pero por otro lado, han cogido, por ejemplo, tejido de hígado y han visto que un hígado sano, las mitocondrias son más pequeñas. ¿Por qué digo esto? Pues volvemos a la balanza. Las mitocondrias hacen dos cosas, se fusionan y se fisionan. Esto quiere decir que como adaptación a un requerimiento energético alto, ¿qué es lo que hacen? Se juntan dos y se hacen más grandes. Esto es fusión. Dentro del músculo, sano, ok. Ahora, por ejemplo, en el tejido del hígado, un hígado sano es al contrario. Porque está llegando más glucosa, ¿puede ser? Pues es por la función que tiene. Tendrá una función dentro del hígado que requiere que haya más subunidades por en contra de que sean más grandes. Eso es lo que quiero decir, que todo es un gran depende dentro de la ciencia, porque tú analizas un tejido celular y dices, esto está perfecto así, ya ha llegado al kit de la cuestión, analizas otro tejido celular sano y es lo contrario, tiene un balance hacia el otro lado, ¿no? Entonces, esto también es curioso que lo sepa la gente, ¿no? A nivel muscular lo que hemos visto, deportistas de élite, mitocondrias, pues una densidad muy alta, crestas mitocondriales muy, muy diferenciadas y luego todas las enzimas que se encargan de las reacciones químicas de esas mitocondrias, una concentración enzimática muy alta, por ahí. Y, Jorge, ¿qué es la biogénesis mitocondrial? Sí, bueno, la biogénesis mitocondrial consiste en crear más mitocondrias, ¿vale? Normalmente nosotros cuando hacemos esa activación de MPK, el cuerpo, lo que hemos dicho, tenemos que entenderlo como que estamos hechos para sobrevivir. Entonces el cuerpo dice, amigo, me estás haciendo aquí que vaya unas intensidades altísimas para sacar energía, yo he saturado todas mis mitocondrias, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a decir, no te preocupes, te voy a contratar más. Esto es, por ejemplo, empresa, ¿no? Una empresa de transportistas. Pues yo llego a un nivel de negocio en el que mis camiones ya están todos saturados al día, ¿y qué es lo que va a hacer el jefe de la empresa? Va a decir, amigo, tráeme 3 camiones más. Esto es igual, tráeme 3 mitocondrias más que aquí no doy abasto. No. Entonces así es como vamos trabajando a nivel, así es como lo entiende el cuerpo. Claro, por eso he pensado yo que en el hígado, que no son igual tan necesarias, podríamos pedir menos, y si pedimos más es porque estamos enviando mucha glucosa o mucho sustrato energético al hígado, ¿no? Y en el músculo, que necesitamos más cantidad, podría tener sentido. Tendría sentido. Tendríamos que ver justamente qué capacidad real le da una mitocondria pequeña respecto a una grande. ¿Vale? Porque la grande yo entiendo que a lo mejor es más potencia y la otra a lo mejor, pues para los procesos que necesita el hígado, se equilibra mejor. Vale, y Jorge, en el melón de los melones, venga, vamos a por ello. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? Vale. Flexibilidad metabólica. Bueno, la flexibilidad metabólica al final no es nada más que la capacidad que tiene nuestro cuerpo para cambiar de sustratos energéticos en función de la demanda que yo tengo. ¿Qué es lo que ocurre? Hablamos de flexibilidad metabólica porque hay ciertas personas que tienen patología que lo que ocurre es eso, que cuando tú le cambias el estímulo, su cuerpo no responde. Ejemplo, de persona de 21 años que empieza a hacer deporte, le pones a hacer un consumo máximo de oxígeno, en este caso como puede tener patología, no lo haríamos nosotros, sino que lo haría un médico, porque sería una prueba de esfuerzo más que consumo de oxígeno, porque la prueba de esfuerzo al final busca patologías, de manera indirecta puede sacar umbrales, pero busca patología cardíaca, eléctrica, a nivel del corazón o metabólica. Y consumo máximo de oxígeno buscamos umbrales que podemos nosotros los licenciados en ciencia del deporte. En este caso, vamos, ejemplo, persona de 21 años, le hace el doctor una prueba de esfuerzo y lo que ve es que a cargas altas, a cargas muy bajitas tiene el CO2 disparado. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que está sacando mucha energía de manera anaeróbica. ¿Vale? ¿Qué es lo que puedes hacer aquí? Esto se lo dedico al profesor y al doctor Fran, que justamente es uno de los médicos que hace pruebas de esfuerzo en la europea, y me llevo genial con él y compartimos mucha información. Entonces es un caso real. ¿Qué es lo que hace automáticamente? Él detecta que a nivel mitocondrial no está funcionando, porque tendrías que tener niveles de CO2 más bajitos, consumos de oxígeno más altos.
¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pincha un MOXIE. Pone un MOXIE, que el MOXIE lo que mide es cómo se descarga el oxígeno en la hemoglobina cuando pasa por el músculo. ¿Y qué es lo que ve? Que no se descarga. Si tu cuerpo está produciendo mucho CO2, si tu hemoglobina no descarga oxígeno, ¿qué te está diciendo? Que no funciona la mitocondria. Ostras. Y entonces ahí puede haber un problema por muchos sitios. Entonces, eso es una falta de flexibilidad metabólica. Ahora, vamos a un deportista de élite, le pones el MOXIE, pones... Eso podría ser porque le estamos dando demasiada glucosa y la estamos saturando a la mitocondria. No. Si tú has requisitos energéticos muy bajos, no oxida grasas, falta de flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Porque la eficiencia máxima de la mitocondria es oxidar grasas. De hecho, uno de los factores que mide la flexibilidad metabólica es tu MFO, Maximal Fat Oxidation, que es en gramos minuto qué cantidad máxima de grasas tú puedes oxidar. Esto es un test específico que se hace incremental en la bici o corriendo. Cada 3 minutos subes de carga, que es lo que tarda la mitocondria en estabilizarse, entre 3 y 5 minutos, y entonces tú mides sustratos energéticos que está oxidando. Entonces, el pico máximo de oxidación te dice la capacidad mitocondrial que tú tienes para oxidar grasas en esa intensidad. Tendrías el MFO como Maximal Fat Oxidation en gramos minuto y el FAT más como la intensidad a la que lo haces. Y entonces ahí es lo que lo ves. ¿Qué ocurre con este tipo de perfil que hemos dicho? No oxida casi grasas. Es casi todo glucosa. Y no solo eso, sino que encima anaeróbica. Vale, estamos hablando de... Está sacando en el citoplasma. Está sacando la energía en el citoplasma, por eso se dispara el CO2. ¿Vale? Cuando nosotros oxidamos dentro de la mitocondria, no se dispara el CO2. Se dispara el CO2 justamente cuando estamos tamponando hidrogeniones. Porque ahí coge el bicarbonato, el hidrogenión, lo convierte en anhídrido carbónico y eso luego se convierte en CO2 más agua. Y dependiendo la prueba que haga el atleta, en este caso poniendo una atleta de resistencia, ¿podríamos recomendar en ese caso hacer una dieta más baja en carbohidratos para estimular la quema de grasa o no sería suficiente? Vale. A ver, para por trabajar ejemplo, la flexibilidad metabólica. Sí. ¿Qué nos encontramos? Bueno, una de las cosas que yo recomiendo a la gente es que se aleje de los que se aleje de las modas, de los absolutismos, que se aleje también pues de los gurús, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando en mi vida se cruza alguien que dice que lo mío es lo mejor, que esto es la realidad absoluta, yo automáticamente, o sea, no entro, o sea, directamente es como, bueno, vale, pues ya está, voy a intentar tener una conversación contigo, dialogar, pero esos perfiles normalmente suelen estar muy cerrados al diálogo, porque claro, están cerrados a lo mío es una realidad absoluta y tú no tienes razón, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte del diálogo es donde ocurre la magia y lo que te digo, que yo no soy nadie para decir que esto es así, más por lo que estamos viendo a nivel de ciencia de cómo avanza. Entonces lo que tú dices, por ejemplo el keto, o sea, la dieta keto se puso muy de moda, ¿no? Y tiene parte de sentido en ciertos aspectos, ¿no? Lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible. Igual que tenemos la fisiología del entrenamiento, que nosotros entramos a romper un deporte a nivel fisiológico en sus requerimientos, yo, por ejemplo, con la dieta, en nutrición haría lo mismo. Entraría a nivel fisiológico el efecto fisiológico que tiene esa dieta en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que hace una dieta keto o qué efecto tiene a nivel fisiológico? Bueno, la dieta keto significa que quitas carbohidratos. ¿Bien? Entonces, te alimentas a base de proteínas y grasa. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros estamos hechos para sobrevivir, volvemos a lo mismo. Entonces, si todo tu cuerpo está alimentándose solo de esto, ¿qué es lo que va a potenciar? La oxidación de grasas. Me parece genial, va a potenciar la oxidación de grasas, va a sacar energía principalmente por las grasas y luego de manera indirecta cuidado porque va a convertir en glucosa también, pero la glucosa ¿de dónde la va a sacar? De los aminoácidos. Claro. Esos aminoácidos, ¿cuál es su función principal? Fabricar la masa muscular. Construir músculo. Síntesis de proteína. Entonces, cuidado. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Esto tiene sentido, si nosotros entendemos el contexto de la dieta keto, tiene sentido en una población enferma o sedentaria. Me explico. ¿Por qué? Para mí una persona sana es alguien que descarga y carga su glucógeno muscular y su inercia celular es muy fuerte. Para mí eso es una persona sana. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día, lo que estamos viendo? Una persona sedentaria, ¿qué le ocurre? Hay gente sedentaria que lleva 20 años o 30 años sin descargar su glucógeno muscular y hepático. A nivel enzimático, a nivel de reacciones químicas, es que se ha olvidado su cuerpo de cómo se saca energía por ahí, que lo vemos. Incluso una persona de 21 años sedentaria lo vemos, con diferentes factores, 21 años solamente, y lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tiene sentido que una persona sedentaria tome carbohidratos? Tiene sentido que yo, desde mi punto de vista, Yo soy Nutri. Yo recomendaría low carb. Claro, casi todo. Es que, y de hecho, de bajo índice glucémico, los carbohidratos y al final de las comidas, por el impacto que tiene. Efectivamente, entonces, ¿tiene sentido? No tiene sentido. Si ya tiene sus reservas de glucógeno a reventar. ¿Qué es lo que ocurre? Que su cerebro le está pidiendo glucosa, porque el cerebro es el que manda y le encanta el azúcar. Le encanta los hidratos de carbono por lo que hemos dicho, son moléculas pequeñitas, le encanta porque tiene agilidad. Entonces, esa gente que no descarga su glucógeno muscular y hepático, ¿tiene sentido de dieta keto? Tendría sentido.
¿Por qué? Pues porque tú te vas a tomar el carbohidrato y ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? ¿Cómo funciona el cuerpo? Si tú ya tienes tus reservas llenas, va a llegar ese hidrato de carbono y ¿qué va a hacer? Va a ir al hígado y ¿qué va a decir el hígado? Amigo, ¿lo puedo transformar en glucógeno? Pues lo siento, va a llamar al músculo y va a decir, músculo, ¿tienes hueco para guardar glucógeno? Estoy hasta arriba. Va a llamar al hígado y le va a decir, ¿tienes hueco? Y decir, no. ¿Y entonces qué va a hacer con ese hidrato de carbono? Grasa. Lo va a acumular en grasa. ¿Y en un deportista de élite qué pasa? Vale, en un deportista de élite, bueno, pues lo que haría, o sea, no podemos ser reduccionistas tampoco, me refiero que dieta keto, perfecto, esto es lo que hace en el cuerpo, te produce un entorno cetogénico a nivel celular y utilizas más fuentes de energía de las grasas. Bien, lo que vas a hacer es vas a potenciar a nivel enzimático, a nivel de rutas, a nivel de señalización, toda la parte de oxidación de grasas, perfecto. A nivel de deportista de élite, ¿esto tendría sentido? Sí y no, me refiero, tú por ejemplo como entrenador, ¿le mandarías el mismo entrenamiento a una persona durante todo el año? No. ¿Le mandarías una dieta que tiene un impacto específico como la dieta keto a un deportista durante todo el año? No. Entonces, esto tendría sentido en un periodo mejor de volumen en el que tú quieras potenciar la oxidación de grasas o esa flexibilidad metabólica durante un espacio de tiempo. Pero el deportista de élite es carbohidrato. Hay un montón de investigaciones que lo demuestran, que bajan un montón de rendimiento porque al final, si nosotros entendemos la velocidad que tiene el cuerpo de sacar energía de las grasas y de los carbohidratos, es que no es asumible. Y no solo eso, sino que ese lactato, ¿acaso que esté sacando energía de aminoácidos, glucosa? Pero claro, aminoácidos, hígado, glucosa, músculo. Saco energía, el lactato es clave como sustrato energético que estamos viendo. Entonces tienes mucha deficiencia de lactato. Es que la hipótesis es que cuando coge energía de la grasa ya no produce tanto lactato y por eso va a tener reducción de la fatiga, pero es que... Pero si es que el lactato, o sea, estamos hablando... Es como... Yo, por ejemplo, cuando hablo de alto nivel estoy pensando en deportes muy glucolíticos, porque normalmente tiene que haber intensidad. Pero claro, si nos vamos a ultra carreras largas, maratones de estas locuras que se están haciendo... UTMB de 180 kilómetros. Que se están haciendo ahora mismo, pues entiendo que ahí tendrá más sentido. Ahí tiene más sentido porque sí que tienes que utilizar más grasas, tienes que tener una flexibilidad brutal porque estamos hablando de carreras que tienen un desgaste espectacular, pero aún así con que se suplementa esa gente en carrera. Sí, con geles. Bueno, el Kilian Jornet está probando ahora hacer una alimentación solamente basada en grasa. Es un extraterrestre, Kilian Jornet, ¿vale? De todas formas, vamos a ver cómo se comporta su cuerpo y cómo se comporta su rendimiento. Sí, de hecho el otro día le ganaron, que es que lo estuve debatiendo aquí también con Entonces, es un grande... es lo que estoy diciendo. Si quieres rendimiento... O sea, no nos volvamos locos. Sí que estaría bien específico lo que te decimos, una fase, un periodo. Pero para mí es lo que vuelvo a entender la fisiología y a entender cómo se comporta el cuerpo. El mejor ejemplo es el que he dicho de, igual que tú entrenas a un velocista haciendo a 1 o 2 RM todo el trabajo de fuerza durante todo el año, no le pongas a un deportista una dieta X. Si hablamos de un deportista de élite Sí. que va con los depósitos de glucógeno súper cargados al entrenamiento, se tira 3 horas entrenando, al final... Tú estás trabajando la flexibilidad metabólica cuando se te acaba la ruta de la glucólisis, ¿no? O sea, al final tienes que aprender a metabolizar la grasa porque te quedas sin ese sustrato energético, ¿no? Sí, a ver... La parte de flexibilidad metabólica surgió desde la parte salud. Esto estamos hablando de alto rendimiento. Entonces, optimización de la flexibilidad metabólica. Va a tener más flexibilidad metabólica a nivel de oxidación de sustratos un deportista de resistencia. Yo, por ejemplo, los mayores niveles los he visto en ciclistas oxidando 1 gramo y pico minutos. O sea, una auténtica barbaridad. Vale. Ahora, flexibilidad metabólica. Un deportista va a tener buena flexibilidad metabólica. Porque automáticamente su cuerpo va a ser un arma a nivel energético por adaptación. Va a tener un entrenamiento óptimo hacia el sustrato energético principal que tenga. Ahí tenemos perfiles de velocistas a la parte de ATP, fosfocreatina, glucólisis citoplasmática, un corredor de fondo de 1500, 5000, según nos subimos más a la parte más mitocondrial, y de ahí también pues todo el melón de cómo entrenar al deportista, no más por arriba, más por abajo, por aquí van los tiros, ¿no? Entonces, dicho esto, la parte de flexibilidad metabólica, los deportistas de élite aeróbicos van a tener una flexibilidad metabólica brutal. Yo lo he vivido, lo he medido en el laboratorio, he tenido el placer de medir a deportistas que me han reventado la bici, de hecho uno me rompió la bici. ¿De darle fuerte o qué? 525 vatios en un test incremental y claro, son bicis que van por inercia, van con magnetismo, entonces claro, quemada. Se terminó... Madre mía. Sí, ¿no? Auténticas animaladas y son... para mí es un espectáculo. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo investigación con deportistas Jairos categoría Promen y lo que estoy viendo es un auténtico... O sea, una fiesta celular increíble y un espectáculo para mí porque son tipos que pesan entre 80 y 90 kilos, que están moviendo en el test isométrico de tirón entre 250 y 320 kilos, ¿vale? Y luego me están parando el tapiz test incremental de 8 km por hora, 1 km por hora por minuto, me lo están parando en 21 km por hora, 20 km por hora, consumos de oxígeno de casi 5 litros, bichos de entre 80 y 90 km por hora, o sea, perfiles muy híbridos.
¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos un perfil puro de aeróbico, pues son perfiles más finitos, con un consumo de oxígeno altísimo, pero claro, el relativo que es dividido entre la masa corporal es mucho más alto. O sea, y luego tienes perfiles de fuerza, por ejemplo, un tío de CrossFit pues va a tener un sistema neuromuscular brutal, ¿no? Pues lo que vemos, flexibilidad metabólica, al final, deportistas de resistencia lo tienen muy desarrollado. Vale, Jorge, he visto últimamente que se están estudiando muchos genes. De hecho, vino Pau Fradera hace poco y nos habló de actinina 3, ¿no? Que lo tenían en la fibra rápida de los músculos, los velocistas. No sé si es que están en mayor cantidad. Tengo por aquí apuntados varios que hemos estado hablando antes de que venga. ACTN3, CIP1A2 y PGC1 alfa. ¿Cómo estos 3 genes se están investigando para la mejora del rendimiento deportivo sea así? Explícame un poco y profundiza. Vale, lo primero, no soy experto en genética. He trabajado en genética con un gran compañero que sí que es experto, que se llama David Varillas, que es un auténtico mega crack de la genética y he tenido el placer de aprender de él mucho y voy a compartir lo que he aprendido, que creo que es interesante que lo entendamos. Hace tiempo se estudiaban los genes de manera aislada. Al final tenemos que entender que tenemos muchísimos genes y que los genes al final lo que hacen es que transcriben una proteína, o sea, crean, por así decirlo, ese gen tiene la información para crear una proteína. Eso es lo que hace al final un gen. ¿Ven? ¿Qué es lo que ocurre? Que cada gen, en función de la evolución, puede tener diferentes expresiones, que son los polimorfismos. Entonces, un mismo gen se puede expresar de diferente manera en diferentes personas. Todos tenemos, imagínate, el ACTN3, pero cada persona tiene un polimorfismo diferente. Podemos tener 3 diferentes. Entonces, ¿qué significa esto? Que puede haber gente que no genere una proteína de ese gen porque tenga otro polimorfismo. En el caso del ACTN3 lo que ocurre es que los que tienen uno de los polimorfismos generan una proteína en las fibras rápidas. Y entonces esa proteína, al parecer de manera aislada, cuando se estudiaba ese gen solamente y se medía fenotipo, que el fenotipo es cómo se expresa ese gen, pues por ejemplo, si tú tienes este gen, lo que se expresaba era deportistas más rápidos, que saltaban más, etc. ¿Ok? Pero estábamos solo midiendo un gen. Entonces, eso es lo que siempre se ha visto con este gen. Según avanzó el tiempo, lo que se empezó a utilizar fueron pools de genes. Porque al final un gen... Claro, yo por ejemplo, todas las teorías más simplistas, más reduccionistas, entendiendo el contexto fisiológico como que es como, wow, o sea, me está diciendo que un gen es capaz de explicar algo tan complicado como la fisiología humana o una expresión tan complicada como un salto o una carrera, ¿no? Entonces esta pregunta se hicieron muchos investigadores y empezaban a meter pool de genes. Pues en vez de meter solo un gen, lo que hacían era meter a lo mejor 15 genes y hacían un puntaje genético con una metodología. Y entonces medían fenotipo, pues imaginamos, medimos un pool de 15 genes y medimos velocidad, resistencia, consumo de oxígeno, diferentes parámetros, y entonces ahí te dice qué implicación tiene el gen o los polimorfismos de ese gen en específico para expresar ese fenotipo. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora a día de hoy ya no se trabaja solo con un gen o con pool, sino que se trabaja con genoma completo. Ahora en la actualidad se mide el genoma completo y con Machine Learning hacen relaciones de genes. Y entonces lo que se está viendo ahí es que sí que en mi investigación de manera aislada el ACTN3 saltaba mucho en velocistas, en deportes de explosividad, porque al tener esa proteína, pues al parecer como que justamente generaba ahí una capacidad para expresar más esa parte de fuerza, pero en el momento que metemos más pool de genes o hacemos genoma completo se disipa el efecto. Pero en el genoma completo se incluye también la epigenética, entiendo. No, esto es genética. Vale. O sea, la genética, para que la gente lo entienda, es con la que naces te mueres. O sea, a ti te hacen una prueba genética en el momento de tu nacimiento y otra en el momento de tu muerte, es la misma. Cuando hablamos de epigenética ya la cosa cambia, porque ahí son genes que se expresan con el ambiente y sobre todo son muy volátiles. Entonces tú a lo mejor estás expresando ahora mismo en estas 2 horas ciertos genes que por estrés, por ansiedad o por lo que sea, y que dentro de un día ya no los estás expresando. Y ahí no entonces, entra este gen, ¿no? No, esto es genética pura y dura. O sea, con alguien que tiene el polimorfismo CC, en el momento justamente que tú naces, lo tienes en el momento que tú te mueres. ¿Vale? Y lo que sí que se ha visto, pues eso, que grandísimos velocistas lo tenían, pero también ha habido grandísimos velocistas que no lo tenían. Ah, amigo. Entonces, es lo que comentamos, que no puede ser tampoco reduccionista en ese aspecto y sobre todo que en el momento que metes muchos más pools, más genes en el pool, se empieza a disipar el efecto. David, por ejemplo, lo que tiene patentado un pool de genes, porque él lo que analizó fue analizar a deportistas de élite del más alto nivel, y lo que sí que descubrió que es súper interesante es que tiene una genética diferente esa gente. Por ejemplo, ciclistas tienen una genética diferente porque siempre en investigación comparamos con una situación control. Y entonces lo que se ve es que, por ejemplo, en este caso, los ciclistas tienen una genética diferente a una población control. Y él lo que hizo fue diferenciar en diferentes pools de genes, más cardiometabólicos, más metabolizadores,
etcétera, etcétera, en función de las proteínas que generan esos genes. Y entonces él vio que el deportista de élite tiene una genética diferente. Estamos hablando de élite de máquinas fisiológicas que son Fórmula 1 en cualquiera de los aspectos. Esa gente tiene una genética diferente. Entonces la pregunta de la genética importa ahí arriba, cuando la diferencia entre ser el mejor o no y es un deporte en el que las expresiones físicas son importantes, ahí sí. Pero la clave es que normalmente se junta también con la parte ambiental. Antes de continuar con el episodio, déjame comentarte algo muy importante. Si has llegado hasta aquí, seguramente seas un apasionado del rendimiento deportivo y del entrenamiento. Pues bien, ahora con Vida Elite Academy vas a tener la oportunidad de aprender de los mejores del país. Pau Fradera, Manolo Jiménez o Antonio Serrano ya han confiado en Vida Elite Academy y quieren compartir los aprendizajes de toda una vida de experiencia entrenando atletas y de nutriéndose de la evidencia científica contigo. Si quieres acceder a Vida Elite Academy, simplemente en el enlace que hay aquí abajo del vídeo tienes que clicar y ya puedes acceder a la página web. Así que, sin más dilación, seguimos grabando. Si quieres hablamos de los dos que hemos comentado ahí, el CYP1A2, que también es muy interesante, porque este gen lo que hace es que produce proteínas a nivel de enzimas. Las enzimas, para que nosotros nos situemos, para que haya una reacción química tiene que haber una enzima, sí o sí, para cualquier reacción química. Son las grandes olvidadas, pero son muy importantes, porque una de las principales adaptaciones de entrenamiento es la densidad enzimática dentro de una célula. Entonces normalmente nos centramos en otras adaptaciones de entrenamiento, pero no nos centramos en las enzimas. Pero es que si tú no tienes el sistema enzimático preparado, por muy bien preparado que tengas de mitocondrias tu célula, por muy bien preparado que tengas el sistema, no va a funcionar. Entonces, en este caso, el CYP1A2 lo que hace es generar proteínas, que en este caso son enzimas, en el hígado, y se encarga de metabolizar un montón de sustancias. Entre ellos, pues por ejemplo, muchos fármacos y la cafeína. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este gen lo que hace es, igual tiene varios polimorfismos, lo que se llaman metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos. Si tienes mucha expresión de estas enzimas, lo que haces cuando hay un fármaco o una sustancia de esta es que la metaboliza muy rápido. Tiene una vida útil esa sustancia en tu cuerpo muy bajita. Normalmente suele ser gente que dice que no le afecta la cafeína. ¿Por qué? Porque metaboliza tan rápido la cafeína que genera el pico, no se da ni cuenta y ya está bajando. En cambio, un metabolizador lento lo que ocurre es que tiene una densidad de este tipo de enzimas más bajito y entonces lo metaboliza más lento ese fármaco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que el pico va subiendo poquito a poco y... O sea, que esto que creemos de que nos tenemos que tomar la cafeína entre 30 a 60 minutos antes del entrenamiento dependería de cada persona, ¿no? Es un gran depende. Eso depende de tu citocromo P450. Y luego otra cosa súper importante que la gente no tiene ni idea es que hay inhibidores del citocromo P450. Eso quiere decir que hay ciertas sustancias que te inhiben este citocromo. O sea, te inhiben la metabolización de las sustancias, como por ejemplo ciertos cítricos como el pomelo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú eres una persona mayor que estás tomando paracetamol o alguna sustancia o algún fármaco que metaboliza el citocromo P450 y por la mañana te desayunas un pomelo, pues lo que está ocurriendo es que cada 8 horas tu citocromo está inhibido. Entonces tú tienes el efecto mantenido de la sustancia. Madre mía. Estamos. Y entonces pues puedes tener un problemón terrorífico. Puedes tener una sobredosis de la sustancia simplemente por un pomelo. A nivel fisiológico. Por si acaso recomendamos no tomar pomelo, tomar pomelo. No, pero bueno. que hay muchas sustancias que desconocemos o interacciones así que son... A mí la verdad que cuando yo juro esto es como... ¡Wow! Me explota la cabeza. Te Decir, explota la cabeza. Un pomelo me inhibe el citocromo P450 y cualquier fármaco que yo tome que lo metaboliza no baja en sangre, sino que se mantiene alto. Y si yo a las 8 horas me vuelvo a tomar algo, me vuelvo a tomar el mismo, estoy multiplicando el efecto. Y si sigo tomando pomelos, y claro, se junta también en gente, pues el pomelo y este tipo de cítricos normalmente suelen ser pérdida de peso, o sea, esos típicos mitos, ¿no?, que se suelen emplear. Pero bueno, simplemente por curiosidad. Pomelo inhibe el citocromo P450 que metaboliza muchos fármacos y en este caso también la cafeína. Si tomas cafeína y tomas pomelo te vas a mantener ahí arriba. Pues cafeína con pomelo y a volar. A disfrutar del fin de semana, ¿no? Y a volar raso. Sí. Qué bueno. Y luego el otro gen que es muy interesante, el que habíamos comentado, es el PGC1-alfa. También es un gen que canta mucho, salta mucho cuando hacemos los puntajes génicos, porque este gen, dentro de la famosa MPK, ¿no?, la ruta MPK, bueno, para quien no lo sepa, la célula tiene diferentes rutas o cascadas metabólicas, y entonces tenemos ahí dos principales que se han puesto muy de moda, que es AMPK y mTOR, por el efecto que tiene. Entonces, cuando nosotros activamos esa cascada, normalmente a nivel técnico es fosfodrila, lo que ocurre es que tiene como muchas subrutas, ¿no? Y una de ellas es la activación de este gen. Este gen, el PGC1-alfa, lo que hace es el mítico biogénesis mitocondrial. Para que nos hagamos una idea, MPK se activa cuando hay un requerimiento energético. Ahí es cuando activamos a MPK. Y por el contrario, es como en una balanza estaría en otro lado, mTOR, ¿vale? AMPK es yo hago un ejercicio o un requerimiento energético, activo MPK, ¿para qué? Para sacar energía, etcétera, etcétera. Y luego cuando yo paro y ceso el ejercicio, lo que hago es que activo mTOR.
¿vale? En diferentes niveles y en diferentes grados activo emetor, y lo que hace es todo lo contrario, es con energía yo construyo fibra muscular, regenero, toda la parte más muscular. Para que nosotros entendamos esto, yo como lo explico en la universidad, y también a mí me sirve en la vida y para comprender la parte de la fisiología, todos los sistemas son muy complejos. Entonces yo lo que siempre hago es me hago una balanza. Y entonces dentro de la balanza, si nosotros entendemos cómo funciona este universo y de dónde venimos, todo se comporta igual y es por el equilibrio. Todo está balanceado a 2. Todo absolutamente en esta vida y también a nivel personal, ¿vale? Me sirve para todo. Y entonces, si tú eres capaz dentro del sistema de comprender en la balanza qué es lo que le mueve la balanza para un lado, qué es lo que mueve la balanza para otro, entiendes el sistema. Entonces, en este caso, normalmente a nivel hormonal, a nivel de fisiología, el cuerpo está balanceado entero porque si no moriríamos. Entonces, si tú eres capaz de entender con esos sistemas qué es lo que afecta para uno para otro, comprendes el sistema. En este caso, pues por ejemplo, sistema nervioso central, tenemos la parte más simpática, más parasimpática. Ya tenemos dos partes de una balanza, una más de activación, una parte más de relajación. A nivel de glucosa, pues tendríamos el glucagón y ¿qué tendríamos? La insulina. La insulina, eso es. A nivel de testosterona, tendríamos testosterona ahí. Cortisol, muy bien. Cortisol, no, me la quería jugar, no me la quería jugar. Sí, lo ibas a decir, no había duda. Entonces, dicho esto, si tú eres capaz de entender todos los sistemas, vas a saber balancearlos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ocurre? Pues que todo está relacionado absolutamente todo. Y si nos vamos al ámbito personal, pues esto es igual. No existe la luz, ¿por qué? Porque existe la oscuridad. Existe la felicidad, ¿por qué? Porque existe la tristeza. Y quiero poner un ejemplo, a ver si... entonces, está hablando de homeostasis, entiendo, ¿no? Sí, todo funciona por equilibrio. Todo, de equilibrio. Eso es. Por eso una persona cuando... toma TRT, hace una TRT, una terapia para reponer la testosterona y se cuela, digamos que está activando mucho mTOR, ¿no? Que es la ruta anabólica, y está haciendo que haya una descompensación, y por eso luego a nivel hormonal tiene muchos desajustes. ¿Puede ser? Sí, a ver, no soy un experto en ese campo, pero mi lógica y lo que yo entiendo va por ahí los tiros. Al final nosotros, nuestro cuerpo, para que nosotros nos hagamos una idea, el hecho de salud es yo lo llamo como la inercia celular de volver al equilibrio. O sea, una persona saludable o una célula saludable es la inercia que tiene esa célula para volver a un equilibrio. Porque nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, un contexto tumoral, tú ves el contexto tumoral y si hicieras una biopsia muscular a una persona que acaba de hacer series, un cuatrocentista que acaba de hacer series, es un entorno muy parecido. Un entorno muy ácido, un entorno muy desequilibrado, pero claro, ¿cuál es la diferencia entre un contexto, una persona, una biopsia de una célula tumoral o de un músculo o de un tejido tumoral y ese deportista? Pues que ese deportista tiene una inercia brutal a volver al equilibrio. En cambio, el otro contexto ya no vuelve al equilibrio y es cuando hablamos de esas inflamaciones o esos entornos celulares más sistémicos y son pérdidas de equilibrio. O sea, ha perdido el cuerpo la capacidad de equilibrarse. Ahí es cuando enfermamos, en verdad, cuando perdemos la capacidad de equilibrarnos. Entonces nosotros con el entrenamiento, porque tiene tanto poder y en salud es tan poderoso y estamos viendo tanto efecto, porque el entrenamiento lo que te hace es que te potencia tu inercia de equilibrio celular constantemente, en todos los sistemas. Pedro. ¿Qué es la fatiga? Bueno, buen melón, ¿eh? Buen melón. Solo te digo que tengo una asignatura que trabajamos la fatiga durante 6 meses. Joder, madre mía. Vale, la fatiga ha sido y es uno de los grandes retos que a día de hoy se sigue abordando la ciencia para entenderla. Y yo tengo una opinión fundada del por qué a día de hoy no hay nada claro, ¿vale? La fatiga como tal, tenemos diferentes autores, hay algún italiano que habla en 1915 de que la fatiga es una de las cosas más perfeccionadas y maravillosas que tiene el cuerpo humano. Luego tenemos otros autores que hablan de que la fatiga al final pues es como un método de autoprotección que tiene el cuerpo ante una situación de pérdida de equilibrio desmesurada, por así decirlo, y lo traducen como un cese del rendimiento deportivo por una autoprotección, por así decirlo. Hablan de que es reversible, hablan de esos puntos así en resumen. Y ahora, desde mi punto de vista, pues al final la fatiga es una cosa muy compleja que nos sirve para protegernos. ¿Por qué? Porque al final nosotros como ser biológico estamos aquí si nosotros cogemos las células de nuestro cuerpo, vamos a dejar a la persona a un lado, cogemos a las células de nuestro cuerpo, lo que tenemos marcado genéticamente en esas células es sobrevivir, alimentarnos, relacionarnos y reproducirnos. Eso es lo que está marcado en la célula, que es perpetuar la especie. Eso es lo que está marcado. Luego ya tenemos la parte compleja de que somos humanos y en algún momento de nuestra evolución surge la consciencia. Y esa consciencia nos hace desarrollarnos casi como semidioses y tiene una capacidad de dioses. Y cubrir necesidades, ¿no? Eso es, pero a nivel celular nuestras células nos están diciendo eso. Luego nosotros, lo que llamaríamos el control de esas células es la parte reptiliana, a través también un poco de ese ego, ¿no? que protege y que lidera esa parte celular. Pero luego por otro lado tenemos la consciencia de la persona que yo soy.
¿no? Yo soy Jorge, tú eres Pedro, y que muchas veces esa parte celular y esa parte de ego no nos identificamos. Yo no me identifico con ella, porque hace cosas y dice cosas de, hostia, ¿cómo puedes querer algo malo hacia un amigo cuando consiga algo más que tú, ¿no? Como alguien que quieres o amas y consigas, porque es tu cuerpo diciendo, si es mejor que tú, va a perpetuar la especie, va a sobrevivir y está más preparado que tú. Estamos. Entonces te quiere proteger de eso, pero claro, nosotros de manera consciente nos alejamos de eso porque pues tenemos una persona creada, tenemos unos estándares que queremos cumplir y eso al final de manera indirecta no lo identificamos, ¿no? Entonces el cuerpo, si tú te das cuenta, y el ego lo que tiene mucho miedo es a la muerte aquí en este plano y entonces quiere hacer que sobreviva. En el momento que nosotros perdemos el equilibrio celular, enseguida se dispara, ¿no? Es esa vocecita cuando ya estoy en VT2 de ¿qué estás haciendo? ¿No? Esa vocecita que para porque no, que no. Me está sacando de esa zona de ese equilibrio de salud, por así decirlo, o de bienestar, entre comillas, el que me estás poniendo en una situación comprometida a nivel fisiológico y entonces tú, de manera indirecta, te estás diciendo tu parte más biológica corta, que si sigues así morimos y no queremos morir porque tenemos una misión aquí muy fuerte porque somos los mejores de este planeta Tierra y nuestra genética es la mejor para dejar descendencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El problema que nos encontramos es que la fatiga se ha estudiado de manera muy reduccionista. Se aborda la fatiga desde el campo de expertise de cada profesional de la investigación. Me explico. Un médico normalmente ha enfocado la fatiga desde la parte más metabólica cardiovascular. Un psicólogo, ¿desde qué parte? O un psiquiatra, desde la parte más mental. A lo mejor el licenciado en ciencias del deporte la enfoca desde una parte más muscular, más trauma muscular. O un biomecánico desde la parte más biomecánica. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una investigación, un paper muy bueno, que te lo mandaré para que lo tengas, que lo sacan el profesor Avis y Lausen en 2005, que para mí es una de las joyas que yo utilizo, que lo que describen son 8 modelos de fatiga diferentes, estudiados de manera reduccionista, y luego un noveno muy interesante que hablaremos de él. Pero esos 8 al final van por un modelo cardiovascular, un modelo de biomecánica, un modelo psicológico, un modelo de trauma muscular, un modelo que nos habla también de la parte de sustratos energéticos y depleción, que viene por ahí también la fatiga, un modelo termorregulatorio y luego un modelo de gobernador central. Y el último modelo, que es como se está tratando ahora mismo la ciencia, que son los modelos de sistemas complejos, que es que no existen, tenemos que entender esos modelos reduccionistas, pero que al final todo es más complejo, todos están conectados. Entonces, cuando yo en la asignatura, por ejemplo, enfocamos la parte de fatiga, estudiamos con uno de estos modelos para que los chicos aprendan de manera haciendo zoom qué es lo que ocurre en cada uno de estos modelos, pero luego tienen que ser capaces de entenderlo y contemplarlo de manera general. Bien, entonces, pues esto es muy interesante. ¿Por qué? Actividad. Yo lo recomiendo como entrenador. Lo primero que yo mando a mis alumnos es, venga, retazo. Vas a coger el deporte que queráis. Cogemos, empieza la asignatura, venga, hacidme un deporte, el que queráis. Vale, vamos a poner un ejemplo. Un corredor de media distancia de 10 kilómetros. Venga, perfecto. Lo primero que decimos es deporte individual o colectivo. Individual. Ya cambia la película, ¿vale? En este caso, porque al final depende más fisiológicamente de él que de un contexto más táctico. Sobre todo a nivel mental, entiendo, ¿no? Y fisiológico. Es un deporte individual, al final. No se va a determinar la victoria por estar oportunamente en un sitio y una canasta, un gol o un puntaje, ¿vale? Entonces, individual. Lo siguiente, ¿cuánto dura la disciplina? ¿Esto es clave? 30 minutos. 30 minutos, perfecto. Esto nos va a dar una información a nivel metabólico que va a trabajar. En 30 minutos, ¿qué base tenemos que tener? A nivel fisiológico por ejemplo, de sistemas energéticos. 30 minutos, pues aeróbico, tenemos que tener, ¿no? Ahora, dentro de esos 30 minutos, ¿qué intensidad se dan? Alta. Muy alta, ¿no? Zona, ¿en qué zona de trabajo normalmente 5. Se corre? De 5 estamos cercano al VT2, al segundo umbral ventilatorio, ¿no? Máximo estado estable lactato, VT2 para que nosotros nos situemos, es ese punto, normalmente en 10K. Para eso ya nos da mucha información. A esa intensidad, ¿qué sustrato energético utilizamos? Glucosa, ¿no? Glucosa y glucógeno. Normalmente todos los deportes de alta intensidad, si estamos compitiendo, glucosa. Por mucho que trabaje la flexibilidad metabólica y que... Glucosa. Vale. Glucosa. Si quieres rendimiento, glucosa. Para decir la intensidad, ¿qué sería mejor? ¿Hablar de VO2 max? ¿Hablar de latidos por minuto? Entiendo que podría ser también, ¿no? O hablar de zonas. A ver, es que es un gran depende. ¿Para qué persona estamos hablando? ¿Para un deportista de para élite? El ejemplo que estamos poniendo ahora. Bueno, vamos a poner a un deportista de élite que está corriendo un 10.000. Vale. Que entiendo que va a un V2 más por encima de 100. Bueno, dime tú. Vale, yo hablaría con criterio a nivel fisiológico. Con aspectos un poco más técnicos porque entiendo que esa persona... Bueno, yo entiendo que un deportista... A ver, yo como entiendo, por ejemplo, un gran deportista es un gran músico. Vale, yo entiendo a un gran deportista como un gran músico y entiendo a su entrenador como un gran compositor.
Ahí es donde ocurre la magia, cuando tienes una gran obra de arte creada y tienes un músico que sabe reproducirla, ¿no? Entonces, yo hablaría a nivel fisiológico en ese aspecto de puntos fisiológicos, ¿no? Por debajo del primer umbral, en el primer umbral, entre umbrales, en el segundo umbral, máximo estado estable de lactato que está un poquito antes del segundo umbral, hablaríamos también del consumo máximo de oxígeno y luego todo en la parte más de intensidad, hablaría de esas zonas. ¿Vale? Y luego a partir de aquí, pues educar al deportista para que entienda a nivel fisiológico también qué está ocurriendo ahí. Vale, entonces en un 10.000 a tope, Sí. ¿qué ocurre en el cuerpo a nivel fisiológico y a qué intensidad vamos? Vale, vamos, pues eso, estamos justamente en un límite en el que yo tengo que ser capaz de trabajar durante media hora, ¿bien? Sin cesar el ejercicio, pero el requerimiento energético es muy alto. Entonces, estamos trabajando muy cercano al VT2, incluso nos vamos a poder ir, porque por ejemplo en la parte de fatiga lo que nos ocurre también mucho, que la gente no lo comprende, es que tú cuando estás trabajando en una zona, tú a lo mejor estás trabajando en VT2, perfecto, es tu ritmo de VT2. Ahora, ¿cuánto trabajo tú eres capaz de acumular ahí? Eso es un marcador de rendimiento también, porque a lo mejor yo estoy trabajando 15 minutos a VT2 y enseguida me voy para el consumo máximo de oxígeno, porque ya he fatigado y estoy reclutando más fibra rápida por fatiga. En cambio, un deportista élite a lo mejor es capaz de mantenerte a esa intensidad de VT2 más tiempo. Vale, ¿Me explico? Yo Entonces, no sé qué es intensidad de VT2. Vale, intensidad de VT2 es la intensidad más o menos a la que corres un 10K, para que nos hagamos una idea. Es ese máximo estado estable lactato un poquito más a la derecha. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando hablamos de umbrales ventilatorios, esos umbrales han sido sacados a través de un ionizador de gases. Vale. Cuando hablamos de umbrales del lactato, esos umbrales han sido sacados a través del lactato. Bien, entonces nosotros tenemos diferentes maneras de prescribir el ejercicio, incluso también pues por frecuencia cardíaca, por potencia, etcétera. Entonces, en función de lo que tengas tú accesible para ti, pues se prescribe el ejercicio de alguna manera. El caso es intentar hilar fino. ¿Qué ocurre? La parte ventilatoria con los umbrales ventilatorios te da mucha información ventilatoria y algo metabólica. Cuando trabajamos por lactato estamos midiendo algo que ocurre en el cuerpo muy rápidamente dentro de la célula. Entonces, cuanta más información tengas, si yo tengo los umbrales de lactato, tengo los umbrales ventilatorios y tengo un mapa del deportista, más fino voy a hilar que si solamente tengo un test en pista de un bin. Estamos, pero claro, esto es un gran depende, no es lo mismo que ser un deportista amateur, que a lo mejor esos test de 1000 están muy bien porque están correlacionados justamente con estos otros test directos, pero si tú eres un deportista de élite y tienes esta información, pues yo creo que es interesante. Lo que también digo es que esto está muy bien para conocer al deportista, pero luego el entrenador con su expertise va a saber va a volar por ahí, porque cada deportista es un mundo, no depende, es lo que digo, que la persona tiene que estar en el centro de todo. A nivel fisiológico, teórico, todo es muy bonito, pero luego llegas el día del entrenamiento y tu deportista está tocado o ha pasado una mala noche y claro, tienes que tener esa capacidad de tener a la persona en el centro y y flexibilidad. El arte del entrenador. Eso es. Entonces, volviendo a la lógica interna del 10.000, estaríamos hablando de una intensidad muy alta en la que tú tienes que mantener un equilibrio celular. ¿Qué ocurre cuando nos pasamos del VT2, de ese máximo estable estado de lactato? Lo que ocurre es que ya no sacamos tanta energía, o sea, tenemos colapsado, por así decirlo, el sistema de las mitocondrias para sacar energía desde el oxígeno y entonces el cuerpo necesita seguir aportando energía. Entonces lo que hace es activa otra caldera. Que en esta caldera lo que ocurre es pagar un peaje, esa glucosa la rompemos en el citoplasma, para que nos situemos tenemos la célula, el citoplasma es la sopa, pues a nivel aeróbico esos ácidos grasos, esa glucosa entra dentro de la mitocondria, se reduce la mitocondria y produce la energía, para que nos hagamos una idea. Eso requiere tiempo. ¿Qué ocurre si yo sigo aumentando la intensidad? Pues que, amigo, tengo que sacar aquí energía, necesito más energía, pero no tengo tanto tiempo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Pues esa glucosa la reduce en el citoplasma. 2 ácidos pirúvicos y esos 2 ácidos pirúvicos automáticamente se transforman en ácido láctico, que es muy inestable, lactato más hidrogenión. Ahí hay que pagar el peaje. Ese hidrogenión me baja el pH. Y es ese picazón, esa sensación. Entonces, yo corro al 10K justamente en esa intensidad en la que mi cuerpo, como bien hemos dicho antes, la balanza, tengo mecanismos para equilibrar el ¿qué? El pH en el cuerpo. Entonces, tengo que jugar con esos mecanismos para que equilibre ese pH en el cuerpo y sea capaz de mantener la intensidad. Ese es el ritmo al que se corre un 10K. Para que nos hagamos una idea. Entonces, hemos entendido el deporte individual, hemos entendido la duración, hemos entendido a nivel de sustratos energéticos una base aeróbica muy potente, glucosa como sustrato energético, y luego nos vamos a ir yendo poco a poco a la parte de consumo de oxígeno, que ya empieza a haber más acumulación de este tipo de metabolitos que me hacen más acidosis, ¿no? Como al final de la carrera, ir jugando un poquito ahí. ¿Qué más información? Pues por ejemplo yo también para la lógica interna, planos de movimiento, hacia dónde me desplazo, en este caso línea recta, ya sé hacia dónde trabajar. Ahora, esfuerzos que se dan, son esfuerzos continuos, por eso yo siempre en la asignatura les enseño en deportes como el atletismo, porque tenemos todos los factores fisiológicos perfectamente partidos, la velocidad pura 60 metros, lácticas 400, 800, 400 vallas, consumo máximo de oxígeno 1500, 3000, masa VT2 10K, media maratón ya nos vamos un poquito del VT2 hacia la izquierda, maratón también un poquito más hacia la izquierda.
etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, es interesante para saberlo, a qué ritmo son los récords del mundo de estas distancias. Y entonces ves ahí en qué zona se podrían correr, no, a qué intensidad se podrían correr. ¿Podríamos correr un maratón justamente en VT2? Pues bueno, vamos a ver a qué intensidad está hecho el récord del mundo de maratón. Está un poquito más a la izquierda, que para que nos hagamos una idea, más cerca en VT2 10K, un poquito a la izquierda media maratón, un poquito más a la izquierda. O sea que lo más fiable para medir la intensidad, estoy entendiendo que es el lactato en sangre. A ver, es una muy buena, lo único que es invasiva. Tenemos que entender que es invasiva. Entonces, ¿qué información nos da? Nos da información celular. También va con un poco de retraso, porque estás midiendo el lactato en la oreja, en el dedo, donde sea. Entonces, estás midiendo un metabolito que ya ha ocurrido en tu célula. ¿Y no se puede medir esto como se mide ahora con los sensores de glucosa en el líquido intersticial y que nos dé una...? Muy buena pregunta. A día de hoy no hay nadie que lo haya sacado. El que lo saque se va a hacer de oro. Jorge, vamos a por ello, tío. ¿Sabes lo que ocurre? Que el sensor de lactato requiere ciertas sustancias químicas que yo entiendo que son muy complicadas meterlas dentro de ese dispositivo. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo están midiendo... Hay dispositivos experimentales que lo están midiendo a través del sudor. Pero claro, medir lactato en el sudor ya hay que validar eso muy bien y hirarlo muy fino. En el futuro lo tendremos, porque tal y como avanza la ciencia lo tendremos, pero a día de hoy no lo tenemos. Sé que también otras empresas están trabajando con infrarrojos, pero no, es que desconozco a nivel tecnológico. A día de hoy es pinchar y medir, y lo que sí que vemos es que primer umbral son 2 milimoles, segundo umbral 4 milimoles. Por eso vemos a los deportistas cuando están haciendo series, se pinchan y dicen, venga, voy a 3.9. Perfecto, sigo trabajando ahí. Jacob Ingebrigtsen está con esto a tope y claro, todo el mundo copiándolo. ¿Por qué? Pues porque lo que él está haciendo está viendo si me estoy pasando del VT2, ¿vale? Porque a nivel metodológico ellos trabajan, si no me equivoco, corrígeme, trabajan mucho entre umbrales. No meten muchísimo volumen de entrenamiento entre umbrales. ¿Ven? Es una metodología de entrenamiento. Yo lo que siempre digo a mis alumnos es tener criterio, ¿no? Porque uno de los principios del entrenamiento es la individualización. O sea, lo que hace esta persona probablemente le sirva a otras personas con un perfil parecido, pero también hay muchas que no les va a servir o no va a ser a lo mejor el método más oportuno. ¿Por qué? Que es lo que vemos a grandísimos entrenadores que tienen grandísimos resultados con métodos totalmente diferentes de entrenamiento. Y entonces, ¿uno es mejor que otro? Claro, no. De hecho a Jacob le ganaron en los Juegos Olímpicos, o sea que no es imbatible y por todos los sitios, por todos los caminos se llega a Roma, ¿no? Si tú entiendes la fisiología y hilas fino, perfecto. Es que es perfecto porque tú vas a poder tener un deportista delante y vas a saber bailar con él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos esa metodología de los noruegos, que es trabajar mucho entre umbrales. ¿Qué ocurre? Que eso genera residuo. Cuanto más pega el VT1, menos residuo, pero cuanto más pega el VT2, más residuo a nivel de fatiga, a nivel de que es una sesión que carga, que hay que cuantificar bien. Luego tenemos otras metodologías, por ejemplo, el método polarizado. ¿El método polarizado qué es lo que hace? Bueno, pues el método polarizado a mí la verdad que me encanta porque juega con la ley de Pareto. La ley de Pareto 1920, que este hombre nos decía que de todo lo que ocurre lo explica un 20%. El otro 80% no explica el suceso. Y entonces, jugando con esto, cuando yo me encuentro con ello, es como, wow, qué potente, ¿no? Porque justamente el método polarizado dice, hace un 20% de trabajo en esas intensidades de competición y hace un 80% de trabajo en una intensidad muy bajita por debajo del VT1, ¿no? En esa intensidad que casi no genera residuo, ¿no? Y entonces esto tiene mucha relevancia porque cuando entiendes de fisiología, los últimos estudios, que es súper curioso porque dicen, justamente esto, comparas, ¿qué es mejor? ¿Acumular ese trabajo en VT2 entre umbrales o meter mucho volumen por debajo? Pues lo que estamos viendo ahora son entrenadores que meten muchísimo trabajo por debajo del primer umbral. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues a nivel fisiológico lo que ocurre es muy simple. Lo que se ha visto es que ¿cuándo activamos a MPK más? ¿Cuándo se activa? Como hemos comentado. Cuando hay catabolismo, ¿no? O sea, cuando hay un requerimiento energético. Cuanto más requerimiento energético, más activa MPK. ¿Vale? Eso está así. Entonces, cuando yo estoy trabajando cercano al VT2, activo mucho MPK. Expresiones de biogénesis mitocondrial, toda la parte también de vascularización con la angiogénesis, etcétera, se activa con MPK. Ahora, cuando analizamos a nivel de datos de metaanálisis y demás, lo que vemos es que la variable que canta ahí es, efectivamente, sí, la intensidad a la que yo activo, pero la que canta por encima de ellas es el volumen de entrenamiento que yo soy capaz de hacer ahí, el tiempo que está activada MPK. Entonces, ¿cuánto tiempo tú eres capaz de trabajar entre umbrales de volumen de entrenamiento? Limitado, porque te genera residuo y es una carga interesante. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo soy capaz de trabajar por debajo de VT1? ¿Qué intensidad es esa? Pues es una intensidad en la que yo puedo hablar. ¿Cuánto trabajo soy capaz de acumular ahí? Mucho, porque no me genera residuo. Entonces ahí está el kit de la cuestión de por qué vemos a los entrenadores trabajando tanto, doblando sesiones, una intensidad muy bajita en el doblaje. Porque lo interesante y cómo funciona a nivel fisiológico es ese deportista tiene que ser capaz de acumular mucho tiempo de trabajo, si estamos hablando de deportes aeróbicos, de resistencia, por debajo del VT1.
porque es lo que te va a expresar mucho más la proteína del PGZ1 alfa a nivel de biogénesis mitocondrial, a nivel de esa vascularización, a nivel de ese transporte, a nivel de esa adaptación neuromuscular y también a nivel general. Entonces, en resumen, la clave es cuanto más trabajo hagas aeróbico, mejor. ¿Qué ocurre? Que pues no somos capaces de hacer mucho trabajo en VT1 o VT2 porque es una sesión que me carga. En cambio, ¿qué hago? Me voy a la otra parte. Por eso también se ve a muchos deportistas utilizando mucha bici y haciendo Claro, 3-4 horas de bici, ¿no? Si ya quitas residuo en ese umbral, si encima le quitas impacto, es que vas a poder casi doblar pues muchos días de la semana. Madre mía. Y llega Abel Antón ayer y me dice que él no podía hacer entrenamiento de 20.000, que hacía 8 a 2.45 y con eso funcionaba de lujo. A ver, es lo que digo, esto es lo que dice la ciencia, pero al final la persona está en el centro. A lo mejor esto no cuadra con cualquier deportista. Esto es lo que dice la ciencia. Ahora, que te cuadra, pues mira, perfecto, porque lo tenemos demostrado con datos. ¿Sabes? Y luego, otra cosa que digo también, estamos hechos para sobrevivir. Entonces, dentro de que estamos hechos para sobrevivir, estímulos nos van a hacer adaptarnos, ¿no? Como estresores horméticos y alostáticos. ¿Qué pasa cuando entrenamos bien? Pues que nos convertimos en superhombres, si hilamos esto fino. O sea, yo entrenando mal soy capaz de mejorar, porque lo he vivido en mis propias carnes cuando empecé a entrenar y tal. Cuando entrené bien, con un criterio, con una metodología, con una buena partitura musical, fue como, Dios, me veía imparable. Me veía, como decir, madre mía, encima con el descanso. Era espectacular, era espectacular. Jorge, ¿qué es el lactato? Vale. Y ¿cómo puede hacer que tengamos mayor fatiga? Vale, bueno, dentro de la parte de los modelos de fatiga, uno de ellos es la parte de cardiovascular anaeróbico, y aquí es donde entra el lactato. El lactato durante muchísimos años ha sido catalogado como el malo de la película. Sí, hay un paper que se llama Fails of Run, os habla de amigo o enemigo, lactato, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la situación? Que hay un tipo que es el padre de todo esto, que se llama George Brooks, y empieza a publicar artículos en 1980 muy interesantes donde rompe con el paradigma de que el lactato es un metabolito malévolo, ¿no? Porque lo que siempre se ha hecho es, yo veo un aspecto crítico de fatiga, analizo a nivel molecular y lo que hay ahí siempre que es unos niveles de lactato muy altos, ¿no? Entonces, a nivel fisiológico y de papers y de publicaciones, los científicos decían que era el malo de la película porque siempre estaba ahí, ¿no? Y que era malo, o sea, producía ese contexto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este hombre empezó a verlo como con otra perspectiva y a decir que no era malo, sino que era una sustancia muy beneficiosa, incluso un marcador diana para diferentes células. Y entonces todo el mundo se le echó encima. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Que ese hombre tenía razón. ¿Por qué? Porque el lactato no, yo siempre hago el paralelismo para explicarlo como si fuese los bomberos. Cuando hay un incendio, ¿qué es lo que hay siempre? Fuego. Y bomberos. Y bomberos. Hay fuego y bomberos. La cosa es que si tú analizas de manera indirecta, de manera reduccionista el incendio, hay fuego y hay bomberos, ¿no? Pues el lactato es como si estuviéramos contando el número de bomberos que hay en un incendio. Cuanto mayor es el incendio, ¿qué ocurre? Más bomberos. Más bomberos. Pues el lactato se comporta igual. Pero en este caso no es el malo de la película, sino que el lactato tenemos que entender de dónde viene y qué es. ¿Bien? Nosotros a nivel celular, si volvemos a nuestra célula, en este caso pongo que es circular porque es como la célula per se que estudiamos todo, pero en nuestro caso a nivel científico es muscular y es una fibra alargada. ¿Bien? Pero nuestra célula tiene ese citoplasma que es el entorno celular con todos sus orgánulos, y para nosotros en nuestros campos lo que más nos interesan son el núcleo, los ribosomas y las mitocondrias. Principalmente el núcleo donde está el ADN, ribosomas, síntesis proteica, y mitocondria, nuestras centrales energéticas. Ahora, todo lo que está entre medias, pues tenemos ahí hidratos de carbono, glucosa, tenemos diferentes sustancias, más orgánulos. Retículo endoplasmático. Retículo famoso endoplasmático. No sé qué de Golgi, ¿cómo era? Sí, tenemos un montón. Bueno, la cosa, el resumen. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo hago un ejercicio, tenemos que pensar en que se activa un sistema u otro en función del requerimiento energético por unidad de tiempo. Ahora mismo, tú y yo estamos aquí sentados, ¿nuestro requerimiento energético cómo es? Bueno, mental, algo habrá, bueno, ¿no? Algo habrá, pero normalmente muscular, bajo. poco, ¿no? Normalmente es bajito, Bajo. ¿vale? Entonces, el cuerpo va a tender siempre al equilibrio y va a tender a la eficiencia máxima porque lo que hemos dicho, ¿para qué estamos hechos aquí? Para sobrevivir. Vale. El cuerpo no sabe de modo. O sea, si tú comes mucho y te sobra energía, lo va a acumular porque dice, a ver si va a venir frío y la liamos. Y entonces el cuerpo acumula. Bueno, entonces, dicho esto, tiendes a la eficiencia. Lo más eficiente es oxidar grasas. Porque a nivel de acumular grasas somos capaces de acumular infinita cantidad de grasas. En cambio, el glucógeno, o la glucosa o los hidratos de carbono, tenemos mucha más limitación. Nosotros somos capaces de acumular glucógeno a nivel hepático, a nivel muscular y un poquito residual en sangre.
para que nos hagamos una idea. Estamos hablando de unos 400 gramos para una persona de 70 kilos. Es un gran depende. Depende también del tamaño del hígado y de la musculatura que tenga. Pero más o menos 400 gramos, que si nos pasamos a kilocalorías, son en torno a unas 1.600, 1.800 kilocalorías. Frente, por ejemplo, imagínate, una persona que pese 100 kilos con un 10% de grasa, ¿cuántos kilos de grasa tiene? 10 kilos. A nivel energético, si multiplicamos por las 9 kilocalorías, serían 90.000 kilocalorías. 90.000 kilocalorías frente a 1.800, 1.400, el glucógeno es una sustancia muy limitada. Muy limitada. Entonces, el cuerpo siempre que va a poder utilizar grasas, va a utilizar grasas, para que nos situemos. Cuando utilizamos carbohidratos, ¿por qué lo utilizamos y por qué? Bueno, es una molécula más pequeñita. Los ácidos grasos, tenemos ácidos grasos, pues cadenas celulares, estamos hablando de carbonos de 14, 28 carbonos, frente, por ejemplo, a un hidrato de carbono, pentosa 5, o glucosa 6. Glucosa 6. Entonces, ¿de dónde sale energía? Sale de romper los carbonos. ¿Por qué un gramo de grasa tiene 9 kilocalorías? Pues tiene 9 kilocalorías porque tiene más moléculas de carbono que un gramo de carbohidratos. Al final todo se reduce a descomponer hasta que te llegan los gramos de... Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto nos va a costar a nivel de tiempo romper una molécula de grasa? Mucho tiempo que una molécula de carbohidratos que es más pequeñita. Entonces la accesibilidad para la glucosa es mucho más fácil, es mucho más accesible que una molécula de grasa. Entonces, cuando tu cuerpo tiene el tiempo suficiente para reducir una molécula de grasa que solo se hace dentro de las mitocondrias, va a sacar la energía de ahí. Ahora, tu requisito energético aumenta. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Pues va a decir, ¿puedo seguir sacando de las grasas? Sí, perfecto. Seguimos sacando. ¿Estamos? Ahora, ¿no me da tiempo a sacar de las grasas porque es una molécula muy grande? ¿Qué hago? Glucosa. Mete glucosa, que es más pequeñita y saca energía. Perfecto. ¿Estamos bien aquí? Ok, seguimos funcionando. Pero de repente aprieta. Sí, puede haber muchas preguntas de, venga, perfecto, voy a funcionar aquí. ¿Cuánto tiempo tengo yo hasta que se me acaba la glucosa? Pues de ahí viene que normalmente las prescripciones son que a partir de la hora de ejercicio intenso tengo que suplementar. ¿Por qué? Por lo que decimos. Más o menos una media maratón, hora y cuarto, estamos consumiendo pues 1.000 algo calorías puede ser, por ahí más o menos. Entonces, si estamos hablando que tienes 1.400 kilocalorías de carbohidrato, pues ve dándole aquí plutonio al cuerpo, que si no nos quedamos secos. Ahora, yo sigo aumentando la intensidad. ¿Qué es lo que ocurre? Si las mitocondrias no dan abasto, ¿qué va a hacer? Amigo, necesitamos más energía. ¿De dónde la sacamos? Glucosa en el citoplasma. Vas a tener que pagar un peaje. ¿Cuál es el peaje? Se va a reducir en el citoplasma. La glucosa, la primera fase de la glucosa es romperlo en 2 ácidos pirúvicos. Los 2 ácidos pirúvicos, si por ejemplo es una exosa, ¿cuántos carbonos va a tener cada ácido pirúvico? 3. 3 y 3. Y entonces, ¿qué ocurre con estos ácidos pirúvicos? Estos son los que deciden si entran a la mitocondria o se reducen en el citoplasma. Si se reducen en el citoplasma, se convierten en ácido láctico, que se disocia muy rápidamente porque es muy volátil, y se transforma en lactato más hidrogenión. El lactato tiene 3 carbonos, lo único que ha perdido un grupo H, un ion de H, de hidrógeno. Ese ion de H es el que me baja el pH, ese es el malo de la película. Porque ese a nivel celular lo que hace es que me acidifica la sangre. Me acidifica la sangre y me acidifica el entorno celular. Entonces, hemos hablado de equilibrios. Si yo pierdo mi equilibrio celular a nivel de acidosis, ¿qué es lo que ocurre? Pues que llega un momento que dice la célula, amigo, corta que yo así en este estado no funciono. ¿Vale? Entonces el cuerpo tiene métodos para compensarlo, que ya hablaremos también si quieres. Pero lo que ocurre aquí es el lactato. Ese lactato son 3 carbonos. Lo que se está viendo ahora mismo es que ese lactato es una de las fuentes energéticas de las más importantes del organismo. Está funcionando, ese lactato puede entrar dentro de la mitocondria, que es una molécula más pequeñita que el hidrato de carbono, y oxidarse. Y tiene una accesibilidad mucho más fácil que el hidrato de carbono y que la grasa. Y no solo eso, sino que se vierte a la sangre, nosotros lo medimos, y ese lactato puede ir al hígado, y en el hígado se convierte ¿en qué? Otra vez en glucosa. En glucosa. Con el ciclo de Cori. Eso es. De hecho, el corazón y el cerebro aman el lactato como sustrato energético. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué vemos, por ejemplo, a ciertos deportistas que después de competir en alto nivel y meterse una caña, sus entrenadores a qué les ponen? A correr. ¿Por qué les ponen a correr? Rodaje suave. Rodaje suave, incluso algunos les meten un poquito más cañero. Ah. ¿Por qué? Para resintetizar ese lactato. Para equilibrar bien. Para equilibrar bien ese lactato y utilizarlo. O sea que el malo de la película es el hidrógeno, ¿no? Es el hidrógeno entre ellos. A ver, es lo que digo, no se puede ser tampoco tan reduccionista porque al final, sí, el hidrógeno baja el pH, pero lo que ocurre cuando yo siento esa fatiga a nivel celular es que pierdo un equilibrio, me da igual dónde.
lo puedo perder por excitabilidad de la fibra muscular a nivel nervioso, lo puedo perder porque se me acumula mucho hidrogenión, lo puedo perder porque estoy perdiendo sales minerales, lo puedo perder porque estoy dentro de ATP y fosfocreatina, cuando nosotros generamos energía por esa ruta, genero muchos fósforos inorgánicos, porque me envenena de fósforos inorgánicos dentro de la fibra. O sea, lo puedo perder por muchas situaciones diferentes. Incluso por el calcio, escuché el otro día en un podcast del doctor López Chicharro. Sí, o sea, se puede perder por dentro de cualquiera de las funciones necesarias para que haya esa contracción muscular. Si me falta una de las partes, se pierde. También lo que hemos dicho, las enzimas. Las enzimas, por ejemplo, cuando se produce una acidosis muscular, las enzimas dejan de funcionar. Por eso, yo, a pesar de que quiero seguir trabajando, no se hace esa contracción. Entonces, ese lactato es clave. Es clave. Y cuando nosotros lo medimos, lo que nos está dando es un parámetro de cómo estoy utilizando ese sistema energético. 2 milimoles, lo que hablamos en VT1, ritmo en el que yo puedo correr hablando. 4 milimoles, estamos hablando VT2, ritmo ya exigente, ritmo de competición más o menos en ese 10K un poquito ahí, para que nos hagamos una idea. Y luego ya cuando nos vamos a la derecha, pues tenemos ya el consumo máximo de oxígeno, normalmente nos encontramos en 8 milimoles, por ahí. Luego, de manera subjetiva también es muy interesante porque la RPE tiene mucha correlación con el lactato y con los umbrales. Normalmente RPE es de 12, estamos hablando de escala de 6 sobre 20, RPE es de 12, estamos hablando de primer umbral, VT1, RPE es de 16, segundo umbral, para que también tenga la gente oyente también referencias de cómo yo me encuentro, pero tienes que tener familiarización con la escala RPE, vale, que es Jorge, una escala de esfuerzo percibido. Ya que estamos hablando de hidrógeno, de fatiga muscular, ¿podríamos hablar qué has investigado y qué sabes sobre la betalanina y el bicarbonato y en qué casos y deportes deberíamos de utilizarlos para amortiguar esa fatiga muscular? Justo, pero viene perfecto porque lo primero, toda la parte de suplementos deportivos, yo os animo a que os metáis en el AIS, que es el Australian Institute of Sport, que es como la eminencia a nivel mundial de toda la parte de nutrición. Tiene una página web con unos recursos que mejores que muchísimas formaciones, pero tienen todo en abierto. Entonces entras ahí y lo ves. Y entonces, por ejemplo, a nivel de evidencia científica en suplementos deportivos, yo siempre me voy ahí porque son como lo top de lo top. A nivel nacional organizaron un instituto donde estaban los mejores científicos a nivel mundial, los tenían ahí metidos. Y entonces estaban investigando a lo bestia. Y de hecho, una de las madres de la nutrición deportiva, que es Louise Burke, seguro que has leído sobre ella, trabaja sobre muchos suplementos. Luego también Asker Jekendrup, que son los padres al final de esta parte. Y entonces ellos tienen dentro de la evidencia tienen ciertas sustancias que son legales, que es cafeína, betalanina, nitratos, para que no bicarbonato. Sepa, ¿qué es evidencia A? Vale, evidencia es como el mayor nivel de evidencia científica que tiene una sustancia. Legal, porque obviamente todas las que no son legales aumentan el rendimiento a lo bestia, pero son legales pues porque probablemente tengan algún efecto en la salud, no vayan a encontrar los valores éticos del deporte, etcétera. Pero sustancias legales que no producen, por así decirlo, en población sana ninguna patología y que sí que aumentan el rendimiento son las AS. Y ahí tenemos los que hemos dicho: cafeína, betalanina, nitratos, creatina y bicarbonato. Son las 5. 2 de ellas están relacionadas justamente con el sistema de la glucólisis citosódica. Normalmente antes, a nivel reduccionista, se hablaba de aeróbico y anaeróbico. Para hablar con propiedad tienes que hablar de glucólisis dentro del citoplasma o glucólisis mitocondrial. Es como las dos rutas. Entonces, a nivel citoplasmática, justamente por esta parte de tamponar esos hidrogeniones y de volver al equilibrio a nivel celular, tenemos estas dos sustancias, que es bicarbonato y betalanina. Tenemos que entender que una es aguda y la otra sustancia tienes que hacer un protocolo crónico, ¿vale? ¿Por qué? Porque una es intracelular, que es la betalanina. Yo tengo que hacer un protocolo de carga porque la betalanina sintetiza la carnosina, que es una de las sustancias que tamponan justamente ese desequilibrio celular. Es como si yo tuviera un plus para tamponar esa acidosis. Y luego tendríamos el bicarbonato, que el bicarbonato es agudo. O sea, el bicarbonato te hace más básico el contexto extracelular. Entonces, por eso el bicarbonato se toma antes de competir o antes de entrenar, y la betalanina te da igual cuando la tomes porque al final tienes que sintetizar carnosina. Entonces te da igual, y los protocolos suelen ser, pues a lo mejor 3 tomas en un día, etcétera, etcétera. Ahora, betalanina, efecto secundario: te pican las manos, a ciertas personas le pican las manos, la cara. Y bicarbonato, efecto secundario, que tienes que tomar mucho bicarbonato. Y entonces hay que probarlo previamente porque te puede soltar la tripa y te puede liar una muy seria a nivel de gases, etcétera. Entonces, estas dos sustancias tienen evidencia porque a nivel fisiológico se ha visto que en este tipo de deportes pues justamente retrasan esa fatiga por una bajada de acidosis del pH. Por lo tanto, también tiene mucho sentido porque, claro, yo reflexionando dice, sí, a lo mejor los fósforos inorgánicos son más causantes, la parte de la bomba sodio-potasio, la parte más de la excitabilidad de la fibra muscular, pero dices, joder, si estas sustancias justamente van a la parte de acidosis y funcionan en rendimiento, en alto rendimiento a nivel de demandar esta ruta, pues probablemente la acidosis sea una de los modelos de fatiga que más expliquen aquí, ¿no?
Entonces, pues bueno, a mi nivel de resumen interesante, que la gente lea sobre ello y eso. ¿En qué disciplina la recomendaría? Vale, Fundamentales. Yo lo primero, lo que siempre digo también a mis alumnos es hacer los básicos, ¿vale? Porque la parte de suplementación deportiva estamos hablando de un porcentaje de mejora muy bajito en comparación con el efecto, por ejemplo, que tiene el descanso, el entrenamiento perfecto, una buena nutrición, un buen contexto social de la persona, como puede ser que no tenga estrés, que tenga un entorno familiar de amor, esté en su vida relajado. Esto realmente es lo que funciona. Y luego a partir de aquí, si quieres hilar más fino, pues empezamos a ver otras cositas que se ha visto en ciencia, que por ejemplo es la parte de suplementación deportiva. En este caso, si ya haces todo eso bien, pues a lo mejor sí que estos pequeños detalles te pueden hacer mejorar un poquito, que a lo mejor sí que puede ser una diferencia pequeña, pero en alta competición pues es muy grande. Entonces, recomendación, si haces todo eso bien, que es muy difícil que lo hagas, lo primero te diría, evalúa eso, haz una evaluación de... Si ya tú no duermes bien, da igual. Me da igual. Céntrate en descansar bien, porque cuando entrenas es cuando descansas. Es cuando recuperas. Una de las cosas que vemos es, sí, tú eres deportista. Si eres deportista, las 2 horas que entrenas. Luego las otras 22 horas... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces, ese para mí es la clave del éxito de un gran deportista, que es deportista las 24 horas del día. ¿Y qué hace las 24 horas del día? Y luego la parte de suplementos, pues... Yo, como tal, lo que te digo, soy muy prudente con ellos. Yo utilizaría, pues, esos, los básicos. ¿Y en qué prueba? Pues, por ejemplo, la parte de... Estamos hablando de suplementos... Betalanina y bicarbonato. Vale, pues deportes en los que esas rutas se den mucho. Pues, por ejemplo, 400 vallas, 800, incluso en el 200 ya empieza a haber un poquito. Yo, por ejemplo, ahí recomendaría betalanina, bicarbonato, a lo mejor. También podría ser, pero ya yo me iría más a deportes más de resistencia, más extracelulares. Vale, a ver, la betalanina también la podríamos probar también ahí. ¿Hasta qué tope? Hasta el 10K. Hasta el 10K. Pero el 10K inclusive. Yo probaría. A ver, ahora mismo que no te estoy hablando desde mi opinión, desde cómo yo estoy viéndolo y estoy pensando en un deportista de superélite, que está trabajando en una intensidad muy alta, ¿vale? Pero tendríamos que buscar ahí en la ciencia a ver exactamente qué nos describe para hilarlo fino. Pero vamos, cualquier deporte de esa intensidad en la que esa ruta puede ser determinante de fatiga, tendría sentido utilizarlo. Sé que eres muy experto en pesinefrina, porque en tu página, Doctor Deporte, que animo a que te sigan en tu cuenta de Instagram, he visto mucha investigación de pesinefrina, ¿no? Explícanos qué es y cómo puede ayudarnos tanto en la quema de grasa como en el rendimiento deportivo. Vale, la pesinefrina llegó a mi vida. Sí, no, cuando yo empecé el máster, Juan del Coso me dijo, aquí no vas a ser un becario más, sino que tienes que traer tu línea de investigación. Y yo dije, wow, qué responsabilidad. Y entonces, por unas causas, descubrí la pesinefrina que no se había investigado a nivel mundial, se había investigado solamente el Citrus aurantium, que es como... El Citrus aurantium es el extracto de las naranjas amargas. Esas naranjas que están por Sevilla, que hay tantas. Eso es Citrus aurantium. Lo único que el principal protoalcaloide que tiene es la pesinefrina. ¿Qué pasaba en esa época? Que muchos suplementos deportivos estaban metiendo pesinefrina en sus suplementos deportivos para pérdida de grasa, sin haber nada de investigación, porque habían prohibido la efedrina. La efedrina la prohibieron en el 2004, porque al final, pues bueno, era un bombazo. La tomaban gente que tenía patología cardíaca, gente con obesidad, y empezó a morir la gente. Sí. Y luego, aparte, pasar de la efedrina a la metanfetamina es muy fácil. Y entonces dijeron, mira, vamos a cortar aquí, la FDA la prohibió a nivel mundial y se prohibió. Esos suplementos deportivos que tenían efedrina, lo que ocurrió es que empezaron a meter pesinefrina. Y aquí es cuando yo empiezo a investigar y digo, ostras, la gente a nivel mundial está tomando pesinefrina. Y buscas en PubMed pesinefrina y ejercicio. ¿Y cuántos artículos había en el 2000? Estamos hablando del 2015. 0. Ninguno. Ostras. Ninguno. Y entonces yo solo presenté porque en aquella época Juan estaba trabajando con la Agencia Mundial Antidopaje, porque testeamos nosotros los suplementos y las sustancias que ellos consideraban que no tenían la evidencia suficiente para prohibirlas o para decir perfecto. Entonces nosotros las estudiábamos. Juan estaba en esa época trabajando con cafeína muerta y con otras sustancias y en este caso pues yo le presenté a Juan y a la Agencia Antidopaje Española esta sustancia y dijeron, nos interesa mucho porque la tenemos metido en el monitor de seguimiento. La agencia tiene un monitor de seguimiento que es sustancias que no hay evidencia científica, pero que hay un consumo abusivo de esa sustancia en las analíticas de los deportistas. Y ahí estaba la pesinefrina. Y entonces fue como, wow, pues vamos a por ello. Y entonces empecé a investigar la pesinefrina. Primero lo medí como si fuese a nivel de rendimiento deportivo neuromuscular, con velocistas, a ver si aumenta el rendimiento deportivo. Nada, no funcionaba como un estimulante. ¿Qué ocurría? Que activaba ciertas rutas de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, a nivel del sistema nervioso central, pero
Al final no vimos nada ahí. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho traspasar la barrera hematoencefálica. Pero esa ruta activa la quema de grasa, ¿no? Claro, lo que ocurre aquí es que dije, pues mira, nos vamos a meter en el laboratorio y vamos a ir por la opción B, que era la parte de oxidación de sustratos energéticos, a ver cómo se comportaba, porque tenía las dos partes. Rendimiento deportivo, vamos a analizar lo que le interesa a la agencia antidopaje, y por otro lado vamos a ver la parte de oxidación de sustratos energéticos, que lo están metiendo como un quemador de grasa, ¿no? Pues vamos ahora a la parte B. Aquí hemos puesto una cruz, pues vamos ahora a la otra parte. Entonces nos metemos en el laboratorio y aquí trabajamos con mi querido analizador de gases, que este analizador de gases, como bien he dicho, es capaz de decirte en tiempo real qué cantidad de carbohidratos y de grasas estás oxidando. ¿Vale? Cuando hablamos de quemar grasas, está mal dicho, en verdad es oxidación. O sea, esa llega a la mitocondria y se oxida con oxígeno. Necesita oxígeno para reducirse y sacar energía. Y entonces, curiosamente, ahí lo que vemos es que esta sustancia tiene una activación muy selectiva en las células. Para que nosotros nos entendamos, cuando nosotros tomamos una sustancia, esta sustancia puede llevar una llave maestra o llaves pequeñitas. Nuestras células tienen cerraduras y entonces en función de dónde de la sustancia que tomas, pues puede abrir una cerradura pequeña, produce un efecto específico, o puede llevar una llave maestra, que normalmente la llave maestra es porque traspasa la barrera hematoencefálica, que para quien no lo sepa, pues es espectacular porque el cerebro tiene una capa protectora, tiene un escudo protector que filtra toda la sangre que entra, y entonces cuando entra una sustancia ahí es, ojo, cuidado. ¿Por qué? Porque si activa la llave del sistema nervioso central, produce una cascada general. Cafeína, cascada general. Drogas, cascada general. ¿Vale? ¿Qué le ocurre a la pesinefrina? Que es muy selectiva. La pesinefrina solo lleva una llave, y esa llave abre una cerradura que se llama un receptor, que es el beta-3 adrenérgico de las células. En este caso, cada célula tiene más o menos sensibilidad o más o menos concentración de estos receptores. ¿Dónde encontramos muchos receptores beta-3 adrenérgicos? Joder, se me ha ido. En los adipocitos. En los adipocitos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta sustancia? Pues llega a los adipocitos, abre esa célula, abre la puerta y entonces lo que activa, que es la lipólisis. Que la lipólisis es coger esos ácidos grasos que están guardados ahí dentro, que se guardan 3 ácidos grasos con un glicerol, triglicéridos, y lo que hace es que lo rompe el glicerol de los 3 ácidos grasos y lo echa a la sangre. Y entonces ya ahí la sangre se mueve, y entonces uno de los métodos por el que aumenta tu oxidación de grasas es porque tienes más concentración de ácidos grasos en sangre. Y entonces lo que vemos en la pesinefrina es el efecto de aumentar la oxidación de grasas a cargas bajas y medias, que es donde ocurre este hito fisiológico en gente sana. ¿Y en qué caso se recomienda entonces que se tome pesinefrina? Vale, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo es que soy muy prudente, como siempre digo. Todas las investigaciones que yo he hecho han sido agudas. O sea, yo he dado pesinefrina de manera aguda y he medido en ese momento. No he hecho aún ninguna investigación crónica. Sí que hay alguna de 60 días, pero dan dosis mucho más bajitas que las que damos nosotros. Nosotros hemos visto, hice una investigación de dosis-respuesta, en el que daba 1, 2 y 3 miligramos por kilogramo de peso, y lo que vimos es que 2 y 3 tenían el mismo efecto. O sea, ya saturas los receptores con 2 miligramos, para que nos hagamos una idea. Entonces, con 2 miligramos ya teníamos ese efecto. Ahora, ¿cuándo recomendarlo? Pues yo lo que digo. Para mí la máxima expresión de la salud es el ejercicio. Entonces, entre tomarte este suplemento y no tomártelo y hacer un poquito más de ejercicio, haz un poco más de ejercicio. No te tomes el suplemento. Vale. ¿Sabes? Porque al final lo que tú quieres es oxidar más grasa. Bueno, oxidarlas estando un poquito más en esa zona, si quieres. De todas formas, ahora mismo lo que estamos viendo es que el trabajo... O sea, esa pérdida de grasa es que es muy complicado, la pérdida de grasa. Es lo que digo, para que se dé pérdida de grasa tienes que tener un entorno hormonal perfecto, no puede haber estrés. En el momento que tengas un poco de estrés y tengas cortisol, a tomar por saco todo. ¿Vale? O sea, puedes hacer perfectamente todo bien con un cliente, con un deportista para que pierda grasa, pero como esté estresado, como no estés recuperando bien y tengas los niveles de cortisol un poco altos, a tomar por saco. Entonces, lo que estamos viendo a nivel de salud es trabajo cardiovascular, trabajo de fuerza. Por ahí es por donde yo iría. Más que un trabajo específico de... O sea, vas a alejarnos de ese reduccionismo, ¿no? Porque además el entrenamiento a una intensidad mantenida durante 1 hora, imagínate en una carga baja para una persona que quiera perder peso sobre un perfil que no tiene adherencia, o sea, no encaja. Entonces yo me iría... Yo es que soy muy contrario, por ejemplo, sí, lo he investigado, me he dedicado 10 años a investigarlo, pero lo que te digo, ¿te lo recomiendo? Es un pequeño porcentaje dentro de lo que hace realmente, por ejemplo, el ejercicio, una buena dieta, un buen descanso, tener buenas relaciones. Para mí eso es la clave. Esto también. Que has traído cosas, ¿no? Sí, pero eso ahora después... Ahora, venga, vale, pues, sí. Vamos a cerrar con relación con la comida, venga, lo que nos pues, querías contar. La parte de la comida yo creo que también es muy importante de tener una buena relación. En deportes de resistencia, al final, como lo que decimos, estás moviendo tu masa corporal, la parte del consumo de oxígeno, tenemos 2 mediciones de consumo de oxígeno máximo, que al final estamos midiendo el tamaño del motor, ¿no? Tenemos la parte absoluta, que es cuántos litros tú estás consumiendo o puedes consumir de máximo, y luego tenemos la parte relativa, que es dividirlo entre tu masa corporal, que normalmente ese es el valor determinante
¿no? Cuanto más alto ese valor, pues mucho mejor porque estamos moviendo nuestra masa corporal. Me explico. No es lo mismo que tenga 5 litros de consumo de oxígeno un bicharraco de 100 kilos a que tenga 5 litros de consumo de oxígeno un tipo de 65 kilos. Tú los pones a correr y obviamente pues los dos tienen un motor igual, pero como están moviendo su masa corporal, va a correr mucho más o va a tener mucha más expresión en ese rendimiento el que pesa menos. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre aquí? Que en los deportes de resistencia ese peso, los deportistas lo saben que es determinante, eso tienes que verlos a la élite, ¿no? ¿Qué pasa? Que a nivel cerebral, en el momento que tú tienes una mala relación con la comida o generas restricción a la comida, es cuando para mí ocurren los problemas. Entonces, yo enfocaría o animaría a los entrenadores a que trabajasen también esa parte de centrarse en la persona, o sea, no centrarse tanto en el rendimiento como una auténtica locura y absoluto, sino también acompañar a esos deportistas en ese factor psicológico de la comida, en ese factor psicológico de la relación buena, de no hacer una restricción tan estricta de que, joder, si a ese deportista le apetece tomarse una palmera de chocolate un fin de semana, que se la tome. ¿Sabes? ¿Por qué digo esto? Porque volvemos a la inercia. Cuando es un deportista que es experimentado y que es un profesional y tiene una inercia hacia ese mundo, que se tome una palmera de chocolate un fin de semana, no pasa nada porque la inercia ¿de dónde le va a llevar? Otra vez a ese mundo. El problema es si esa palmera de chocolate es la inercia de todas las semanas y el día que el raro es entrenar. ¿A dónde le va a llevar la inercia? A tomarse la palmera de chocolate. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es un problema muy grave para mí, porque eso luego ya acompaña, tú como nutricionista seguro que lo ves. Yo en mi caso, por ejemplo, siempre he tenido claro el aspecto de probar algunas cosas restrictivas y enseguida mi cerebro me ha hecho... No, corta porque luego tiene un efecto rebote brutal. Y yo con lo que me he ido dando cuenta y también pues vas viendo casos, vas conociendo a gente y demás, es como, ostras, qué peligroso es. En el caso de los chicos, yo creo que es menos común, pero en la parte de las chicas, con toda la parte de influencia social y demás, es más común y yo creo que es una cosa que tenemos que trabajar entre todos también. Y también darle visibilidad, que es una cosa real y es un problema muy grave. Todos los problemas que hay a nivel psiquiátrico, psicológicos, son problemas muy graves porque cuesta mucho trabajar ahí. Y yo creo que viene desde el punto de la restricción y desde el punto, pues luego ya también, lo que estamos hablando, más conductual social. Y yo creo que tenemos que, por lo menos, dar el foco y tender la mano a esta gente para acompañarles. Y nosotros como entrenadores no solo somos entrenadores, sino que somos entrenadores, psicólogos, acompañantes, profesores, mentores, padres, madres, etcétera, etcétera. Taxistas, eso es. Cuidador de hijos. Vale, quiero cerrar con la última parte, con la que nos va a enseñar unas cuantas sorpresitas que tiene. Y nada, recordad que vamos a hablar mucho también de trastorno de la conducta alimentaria en este podcast. Voy a traer a varios invitados. Me gustaría trabajar bulimia, trastorno por atracón, anorexia, así que le voy a dar caña y voy a hacer episodios concretos de eso. Sí, yo creo que es súper importante e interesante porque si nos damos cuenta desde pequeño no nos han enseñado de siempre, no nos han enseñado las cosas que nos tendrían que enseñar. No nos han enseñado a identificar nuestro hambre, ¿no? ¿Qué tipo de hambre yo tengo? No nos han identificado a alimentarnos bien, ¿no? Todo esto también parte de esa célula que hemos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la célula? La célula no sabe de moda, lo único que quiere es sobrevivir. La célula, nosotros venimos de un ambiente en el que tenemos que comer a lo bestia porque no sabemos si mañana voy a comer. Entonces, de manera indirecta estamos en una sociedad en la que tenemos justamente todo lo contrario. Un abuso y una sobreestimulación y tenemos a nuestro acceso cualquier alimento. Entonces, claro, hay que tener mucho control sobre ello, que es fundamental porque si no, al final, pues es que tenemos una disponibilidad de alimentos que infinita. Entonces tienes que tener tú el trabajo hecho para poderlo gestionar. Entonces cada persona es diferente, es un mundo y esto hay que educarlo. Cuanto antes lo eduquemos, pues mucho mejor en ese aspecto. Así que nada, me parece fantástico y espectacular. Así que tienes todo mi apoyo para ello. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, a ver, cuéntanos ahí que nos traes preparado. Parece toda la resistencia, tío, que me trae un regalo, macho. No, a mí, por ejemplo, para los podcasts cuando me invitan, pues en función de la temática, como también lo hacéis, como has dicho que lo haces en YouTube, pues bueno, para los que nos están viendo, que vean aquí también alguna cosita audiovisual. Vamos a ver. Yo estuve en Tokio, que bueno, lo hemos comentado. Después de correr individualmente en las vallas, se cruzó en mi vida una persona con discapacidad visual y entonces estuve acompañándole a nivel de guía y fue un camino precioso, espectacular, que nos hizo terminar en los Juegos de Tokio. Corrimos allí, quedamos quintos, fue una experiencia, una vivencia espectacular, una auténtica salvajada. ¿Un chico o una chica? Un chico. ¿En cuánto corrió? Corrimos 400 metros lisos, hicimos 52.01. 52.01, ¿ya es que el T13, T12 o T11? T11, máximo grado de discapacidad visual. Y claro, en personas con discapacidad visual, en la final solo entran 4, porque van con sus guías, 8 calles. Nosotros nos quedamos quintos a una centésima. ¡Guau! Podría haber entrado a la final. Sí, habría sido espectacular. Pero bueno, ya solamente el hecho de estar allí, de vivir en la villa, de compartir con los deportistas. Al final, pues cuando empiezas en esto, el sueño es ir a unos juegos, ¿no? Y
Yo con la parte del doctorado y con toda la parte de investigación, pues al final es que es imposible. Es un sueño, pero dices, es imposible que se cumpla, ¿no? Porque dices, es que es imposible, es el nivel que hay. Y luego al final, como yo lo que digo siempre, de cuando tú le das a la vida todo, te vuelcas con ella y compartes de manera generosa, es que la vida te lo multiplica por 1000. Y ese fue, yo creo, uno de los regalos que me hizo a mí la vida, el poder disfrutar y acompañar a estas personas a... Pues fui a un campeonato de Europa, un mundial y unos juegos. O sea, hice el triplete. En el europeo quedamos terceros, un bronce. En el mundial se fastidió otro guía, porque hemos sido muy pocos guías, y me tocó correr con 3 deportistas 7 carreras. Increíble, ¿no? Increíble, reventado, pero estaba en un estado de rendimiento espectacular. Glucosa en todo el fin Puse en práctica todos mis conocimientos de recuperación y de fatiga y funcionó a la perfección porque, pues eso, aguanta tú salir a pista 7 veces y sobre todo la gente no lo conoce, sobre todo este ambiente, tú tienes que cambiar tu biomecánica de carrera. Tú cuando corres con una persona con discapacidad visual tienes que cambiar todo tu patrón biomecánico y entonces ya no eres eficiente. Normalmente lo ideal serían 2 personas iguales, pero aquí en España no hay guías y entonces la persona con discapacidad visual se tiene que adaptar a lo que hay. Claro. En este caso mi deportista con el que yo trabajaba era más bajo que yo, entonces yo tenía que ir picando el suelo. Bueno, unos problemones los primeros años, rotura de isquios, rotura de cuádriceps. Sí, 400 ahí en... Claro, imagínate entrar a tope y tú ir muy cortito. Entonces mis cadenas musculares, mis músculos estaban trabajando en palancas que nunca habían trabajado. Entonces espectacular, fuerte, espectacular. Tío. Y luego, por ejemplo, yo me enteré, yo voy por la izquierda. Entonces, el momento que se chocaba conmigo, claro, en las curvas, mi pierna derecha tiene que aguantar mi fuerza centrífuga, ¿más qué? Centrípeta, más la suya. O sea, 70 kilos más 70 y tantos, son 140 kilos esta pierna. Entonces tuve que poner muy fuerte la pierna derecha, a lo bestia. Por esos pequeños detalles. Y luego, por ejemplo, si tú te frenas o aceleras, igual, en el momento que se tensa la cuerda, corremos por una cuerda atados, igual, estás haciendo un tirón o un empuje. Y isquios... Pero bueno. ¿Y qué más pues nuestro segundo episodio fue Gerard Descarrega. Ah, mira, justo ¿sabes? Yo conocí el mundo de la discapacidad por Gerard y por Guille. Ah, amigo. Claro, porque yo coincidí, ¿no?, en el CAR de Madrid, los años que estuve entrenando allí, con ellos, claro. Y entonces fueron los que me dijeron, hay un chico que se está quedando muy ciego, que va a necesitar un guía, y tú el perfil que tienes, te conocemos muy bien, creo que vais a hacerlo muy bien. Y me preparé y me dijeron, es muy difícil y es muy duro el camino, pero te puede dar cosas muy bonitas. Y dije, venga, vamos a por ello. Qué bueno, ya tío. por ello. Lo siguiente es la cuerda. ¡Ostras, qué chulo! Sí, esta es la cuerda con la que se corre. Es una cuerda en la que, pues al final... Nos enganchamos así y con esto es espectacular, esto es una locura. Así de cerca vais. Sí. Así de cerca va la Esto mano. es una locura. Y no solo eso, sino que esto es muy íntimo porque yo soy capaz de sentir al deportista entero. Sé cómo lleva desde el tobillo hasta la oreja. Esto es muy, muy íntimo. Y tú corres con diferentes deportistas y eres capaz de sentirle entero. Y yo que no tengo discapacidad visual, imaginar lo que sienten ellos. Yo, por ejemplo, sé cómo va mi deportista a la perfección. De hecho, lo más bonito es que cuando estamos corriendo muy bien y muy rápido, yo no le siento a él ni él a mí. Somos uno. Y es brutal. Nosotros hemos llegado a hacer entrenamiento sin cuerda, simplemente corriendo los dos, con curvas y todo. Y te escucha. Y él, me va tocando el antebrazo un poquito y tiene una confianza plena en el guía. La clave es eso. Cuando somos uno es cuando ocurre la magia. Tengo más cosas. Vamos a ver. Chan. Joder, te ha traído la mochila. A ver, ¿cómo se ve ahí? ¿Sabes lo que es esto? Esto de los Juegos Olímpicos, la acreditación, es la acreditación, ¿no? Eso es. Qué bueno, esta es la tío. acreditación y para la gente... Yo no sé por qué los deportistas de élite no muestran esto. A mí me parece precioso. Pero, tío, ¿tantos pines te compraste o te los dieron? Claro, es que esa es la cosa. A cada país le dan cada país tiene sus pines. Y entonces tú en la Villa Paralímpica o la Villa Olímpica lo que haces es intercambiarlos. ¡Ostras! Y entonces esto es muy rutinario tanto en mundiales como en los juegos. Vamos a enseñarlo. Eso es. Y ahí tienes los pines de todos los países. De recuerdo. Qué bueno. Y entonces esa acreditación pues es un gran recuerdo que tienes pues de Turquía, Estados Unidos, Turquía, Costa Rica, Brasil, Kenia. Ostras, qué guapo, tío. Y luego tienes los más guapos son los de la organización. Los de la organización son los mejores. Brutales, ¿no? Para la gente que nos está escuchando y no nos está viendo, pues bueno, lo primero era un peluche. Y lo segundo es la acreditación, que es lo que te cuelgas en el cuello, que tiene una cuerda bastante gorda, es lo que te identifica y con lo que vas accediendo a los comedores, al gimnasio, a la lavandería, y entonces los pines los vas enganchando en la cuerda. Luego tengo por aquí... bueno, esto se ha colado, pero en verdad esto era lo de la puerta. No sé por qué se ha metido aquí. Lo ponemos también. Lo ponemos también. Era lo de la puerta, de no pasar y demás, también para casa. Y el edredón también le tengo. No pasar, que estoy corriendo 7 carreras en 2 días. Por favor, quiero descansar. Y luego la otra cosita está más enfocada en la parte de doctor, que es que cuando tú te haces doctor, pues bueno, te dan una medallita de doctor, que es la que utilizas cuando te pones todo el traje de doctor para los diferentes eventos académicos y la tienes ahí. Y entonces, pues bueno, detrás de eso hay mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucha pasión también, pero es un camino, la verdad que, pues como el entrenamiento, de mucha dedicación, de mucho tiempo y duro. Es duro, pero bueno, la vida me ha enseñado que si no hay dureza, el fruto no es dulce. Qué bueno, Jorge. Así que, nada, dicho esto, pues bueno, para compartirlo con la gente, espero que les haya gustado
y gracias a ti también y a todo el equipo por Un traerme placer. aquí y darme voz en este aspecto. Y lo dicho, Aquí tienes tu casa. Pues Jorge, muchas gracias. ¿vale? Gracias. ahí está. Qué bueno, tío. Bien. Sí, joder. Ha estado brutal, tío. Muchas gracias.